Enseñar distinto es un libro publicado en 2021 por la doctora en pedagogía argentina Melina Furman, que a pesar de llevar solamente 3 años, ya son muchos los maestros que lo recomiendan porque es un libro lleno de ejercicios, investigaciones, recomendaciones y ejemplos de cómo mejorar la educación en Latinoamérica. He leído otros libros muy buenos sobre educación, pero sus autores o son de Inglaterra o son de Estados Unidos o de otros países que nada tienen que ver con el contexto de México o de Latinoamérica. Ella es argentina y ha trabajado no solo en su país, sino en otros de Latinoamérica, transformando la manera en la que se enseña, y todo ese conocimiento lo plasmó aquí. En este resumen vamos a analizar las mejores ideas de sus capítulos, conceptos que deberías conocer, conceptos que tal vez ya conoces pero deberías actualizar y ejercicios prácticos que puedes comenzar a aplicar desde el día de hoy en tus clases. Este es el libro que los maestros deberían tener en su biblioteca. Pero antes, si estás escuchando esto en Spotify, te invito a que le des seguir al podcast Sumari para que te aparezcan en tu inicio los nuevos episodios, ya que este es solamente uno de los 12 libros que vamos a estar resumiendo aquí en el podcast. Y si nos estás viendo en YouTube, suscríbete para que te aparezcan los nuevos contenidos cada semana. Ahora sí, antes de comenzar con el libro, siempre me gusta iniciar por quién es la autora. Melina Furman es bióloga, máster y doctor en educación por la Universidad de Columbia. Es investigadora del CONICET y profesora de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés en la Argentina. En los últimos 20 años viene escribiendo, coordinando programas, enseñando, formando docentes e investigando sobre cómo generar entornos que potencien la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico desde la infancia hasta la vida adulta, trabajando con los ministerios de educación y otras organizaciones de toda América Latina. Sus conferencias TED, como Preguntas para Pensar, Enseñar a tener ideas maravillosas y nuevas formas de aprender y enseñar en la pandemia, suman millones de visitas. Además, coordinó y formó parte de diversos programas de innovación educativa como Planea UNICEF, Expedición Ciencia, El Mundo de las Ideas, Escuela del Bicentenario, Clubes TED-Ed, Ciencia y Tecnología, y en todos ellos y en sus propias clases, aprendió que enseñar distinto es una aventura posible que nos ayuda a mantener viva esa llama que cada día nos nutre como profesionales. Hasta antes de comprar este libro, que me lo encontré en una librería de mi ciudad, yo no conocía a Melina Furman. Lo compré porque me llamó la atención la portada. Si estás viendo esto en video podcast o si lo estás viendo en YouTube, verás que es amarillo, un amarillo brillante, y además la palabra distinto está escrito al revés. Felicidades a la editorial o a quien haya diseñado la portada porque cumple con su objetivo. Lo leí, me llamó la atención. Te voy a ser honesto, considero que es un libro un poco caro. Es decir, normalmente estos libros suelen estar como en 300 pesos mexicanos. Este cuesta arriba de 500 pesos. Sin embargo, en ese momento lo dudé y dije, ¿será que lo compro? Bueno, no lo compré en ese momento, pero más adelante lo hice. Y déjame decirte que vale totalmente la pena. Apenas lo leí, se volvió uno de mis libros favoritos. Desde las primeras páginas todo hacía clic y solamente decía, claro que sí, por supuesto, así debe ser. Después encontré más contenido de Melina Furman en YouTube, te invito a buscarla, tiene varias charlas TED, también tiene varios episodios en el programa de BBVA Aprendamos Juntos, son buenísimos todos, también tiene varios episodios de podcast en donde la entrevistan y en todos puedes encontrar muy buena información. Es de esas personas que de verdad se dedican a compartir lo que aprenden y eso me parece genial. Entonces, entrando ya en materia. Este libro está dividido en 10 capítulos, sin embargo yo voy a hablar de 9 y voy a ir resumiendo las mejores ideas de cada capítulo. La verdad es que traté de resumirlo lo más que pude, las ideas más importantes, las ideas o los conceptos más importantes y también los ejemplos y ejercicios que sé que te van a servir para tus clases. Y comenzamos con el capítulo 1 que se llama Miramos hacia el futuro. ¿Por qué hace falta innovar en educación? Melina Furman nos explica que no alcanza con lo que estamos haciendo hoy. Mis investigaciones y las de otros colegas muestran que, contemplando el sistema educativo como un todo, nuestras clases son mayormente expositivas y de baja demanda cognitiva. Es decir, a medida que van avanzando en la escuela primaria, los estudiantes suelen tener un rol pasivo en las clases de consumidores de datos y conceptos que no terminan de comprender del todo y que tienen poco anclaje en la vida real. Y es que la calidad educativa en este momento es deficiente.
Hay altos porcentajes de estudiantes que egresan de la escuela sin comprender lo que leen, ni poder comunicar sus ideas adecuándose a las situaciones, sin poder analizar de manera crítica la información que reciben, resolver problemas o elaborar buenos argumentos. ¿Cuántas veces en la vida adulta se despertaron con la pesadilla de haber reprobado un examen? ¿Cuántas veces recordaron a un docente que les dijo que no servían? ¿Cuánto tiempo pasaron en la escuela contando los minutos para que se acabara la hora de clase? ¿Cuántas veces resolvieron problemas de matemáticas o de alguna otra asignatura de memoria, llegando a un resultado sin saber bien lo que hacían ni por qué lo hacían? ¿Cuántas veces sintieron como alumnos que aprendiendo a decodificar lo que quería cada maestro se podría aprobar sin entender? Si les dijera qué es lo que más me preocupa de cómo estamos educando hoy en día, dice Melina Furman, es que los chicos y las chicas aprenden que aprender no es algo que hacen para ellos mismos, sino para otros, que es repetir sin entender del todo, que lo que estudian no necesariamente tiene que resultar interesante, que hay que estudiarlo simplemente porque está ahí, porque me lo dieron, que las clases no tienen que convocarlos a pensar por ellos mismos y ampliar su universo de ideas, que no es grave no entender o que si no entienden es porque hay algo malo en ellos mismos. Y es que un investigador inglés llamado Guy Claxton dice que no hay ningún maestro que vaya por ahí diciendo: mi compromiso apasionado es hacer todo lo que esté en mi poder para generar jóvenes que sean apáticos, pasivos, motivados extrínsecamente, dependientes, tímidos, frágiles y crédulos. Sin embargo, hemos visto en demasiadas escuelas cómo sin querer se ha generado estas actitudes disfuncionales. Melina Furman nos dice que si no cambiamos cómo enseñamos, estamos formando generaciones que tienen distorsionado el sentido mismo de qué significa aprender y para qué sirve estudiar. Y es que a lo largo del libro, Melina Furman nos va dejando claro qué tipo de maestro necesitamos ser para enseñar distinto. Para ella, un buen maestro debería ser curioso, crítico, preguntón, dispuesto a seguir pensando siempre. Y le queda claro desde el inicio que como docentes muchas veces no tenemos la posibilidad de determinar el currículum que debemos enseñar, pero sí podemos elegir estratégicamente a qué temas le dedicamos más tiempo y qué metodologías de enseñanza y evaluación podemos usar en nuestras clases. Y algo maravilloso de este libro es que ella tiene muy en cuenta las limitantes que un maestro viviendo en Latinoamérica, dígase Argentina, dígase Chile, México, Ecuador, ella conoce muy bien las limitantes que estos maestros tienen y todos los ejercicios y ejemplos que nos va a ir presentando están pensados para estos entornos. Y con esto llegamos al capítulo 2, el aprendizaje profundo como meta educativa. Cuando sabemos a dónde vamos es más fácil tomar buenas decisiones. Si somos capaces de precisar una meta consensuada, aparecerá con facilidad el sendero que guíe todo: los contenidos, las secuencias de trabajo, las actividades y la evaluación. Y la visión que nos propone Melina es la del aprendizaje profundo. Pero, ¿qué es el aprendizaje profundo? Hazte una pregunta. Piensa en algo que entiendas o sepas hacer bien, de la vida cotidiana o del ámbito profesional. Puede ser un concepto como las fracciones, el efecto invernadero o el constructivismo, o una habilidad como cocinar postres, escribir textos coherentes u organizar eventos. Ahora, ¿por qué elegiste eso y no otra cosa? ¿Cómo se siente saber que dominas un tema? Hace un tiempo, en respuesta a este ejercicio, una maestra le contó a Melina Furman que entendía bien el tejido. Cuando le preguntó cómo se daba cuenta, respondió: porque si me das lana, puedo tejer. Si me das lanas de distintos grosores, agujas más grandes o más chicas, puedo tejer con todas, incluso con hilo, aunque le tengo que buscar un poco la vuelta para que me salga. Tejo cosas diversas: gorros, bufandas, abrigos. A los demás les gusta y les sirve lo que tejo. Siempre usan lo que hago para abrigarse. Puedo enseñar a tejer tanto a alguien que no sabe nada como a alguien con cierta experiencia, y cuando veo algo tejido, enseguida me doy cuenta con qué tipo de puntos se hizo y también detecto si tiene algún error y se me ocurre cómo se podría resolver el problema. Y disfruto tejer. El tiempo se me pasa volando cuando lo hago. Y también nos pone otro ejemplo. Otro maestro le dijo: yo comprendo bien la Revolución Francesa y me doy cuenta que la comprendo bien porque la puedo explicar. Puedo contar qué pasó antes y qué después, qué sucedía en otras partes del mundo en ese momento, cuáles fueron las causas y cuáles las consecuencias. Puedo hipotetizar sobre qué habría sucedido en el mundo si la revolución no hubiera ocurrido. Puedo enseñar el tema a otros y discutir sobre la Revolución Francesa con otras personas. Puedo compararla con otras revoluciones y decir qué tienen en común y en qué se diferencian, por ejemplo, la Revolución Francesa, rusa, mexicana o china, y algo más. Cuando leo los diarios actuales, puedo advertir en algunas noticias cuáles son las huellas de la Revolución Francesa en procesos de hoy.
por ejemplo, la división de poderes en la democracia. Melina Furman nos explica que cuando hablaba con estos dos maestros, a ambos les brillaban los ojos. En su reacción había orgullo, seguridad, confianza y seguramente así te sientes con ese tema que dijiste que comprendes bien. Estos dos ejemplos muestran el aprendizaje profundo en acción y aquí nos da la definición de David Perkins, uno de los fundadores del enfoque de la enseñanza para la comprensión. Y dice: entender implica actuar con el conocimiento de manera flexible. En esta definición hay dos palabras importantes. La primera es actuar. Cuando entendemos algo bien, podemos hacer cosas. Con eso que sabemos, podemos explicar, enseñar, dar ejemplos, resolver problemas, argumentar, crear y muchas otras cosas. Y la segunda palabra es flexible. Podemos actuar adaptando eso que sabemos a contextos nuevos, como usar el concepto de revolución para pensar en otras revoluciones o interpretar procesos políticos actuales, o usar lo que sabemos sobre tejido para emplearlo en cosas que no tejimos nunca o para seguir haciéndolo aunque nos den agujas diferentes. En la ciencia del aprendizaje, la capacidad de usar lo que sabemos en un contexto diferente se llama transferencia. Y esa tiene que ser la búsqueda de cualquier proceso de enseñanza como maestros, porque queremos que lo aprendido en la escuela o donde sea se pueda poner en juego en otros contextos para que sirva más allá de la escuela, es decir, para que a los alumnos les sirva para la vida. Y aquí nos pone algunos ejemplos de cómo darte cuenta si entiendes o sabes bien algo. Y aquí hay una lista un poquito larga, te voy a leer algunas. Si lo puedes explicar con tus palabras, si puedes dar ejemplos, si puedes relacionar ese concepto con otros que sabes antes o de tu propia vida, si puedes explicar por qué es importante, si se lo puedes enseñar a otros o si te sientes confiado con ese conocimiento. Y lo que sucede es que muchas veces los estudiantes pueden definir un concepto porque se lo aprenden de memoria, pero no son capaces de usarlo en ninguna situación o no pueden explicarlo con sus palabras o relacionarlo con otras ideas. Y esto es señal de que no lo ha entendido del todo. Y ahora ya hablamos del aprendizaje profundo y nos lo compara con su opuesto, que es el conocimiento inerte. Tenemos el profundo y el inerte. Y nos presenta una cita de James Summers de por qué debería haber amado la biología. Y dice así: debería haberme enamorado de la biología, pero encontré que era una recitación de nombres sin vida. El aparato de Golgi, el ciclo de Krebs, mitosis, meiosis, ADN, ARN. En los libros de texto, hechos sorprendentes eran presentados sin sorpresa. Alguien tal vez me contó alguna vez que cada célula de mi cuerpo tenía el mismo ADN, pero nadie nunca me tomó de los hombros y me hizo notar cuán asombroso era ese hecho. Ojalá, por ejemplo, mi profesora de biología nos hubiera preguntado cómo un embrión podría crecer con tantas partes distintas proviniendo de una sola célula con el mismo ADN y luego se hubiera detenido para permitirnos pensar en serio sobre eso. Cuando le enseñamos a nuestros estudiantes a entender de verdad, generamos una base sobre la cual construimos el resto del edificio. La mala noticia es que lo contrario también es verdad. Si les damos información de conocimiento inerte, es decir, superficial, vamos a estar construyendo sobre un castillo de naipes que puede caerse al primer soplo. Por eso, el archienemigo del aprendizaje profundo es el conocimiento inerte. Es ese conocimiento que no entendemos bien, pero que recordamos superficialmente, que nos suena de oído, pero que no podemos usar. Y te pongo algunos ejemplos: el teorema de Pitágoras, la fórmula cuadrática, aquí en México, los niños héroes, que te lo sabías, de Juan Escutia, Juan de la Barrera, etcétera, las partes de la célula, el sistema solar, etcétera. Todas esas fórmulas, todas esas partes, todas esas cosas que a lo largo de la escolaridad dedicamos mucho tiempo y que nos vamos acostumbrando que aprender es entender de forma parcial o repetir cosas que no terminan de tener sentido para nosotros. El conocimiento inerte también es peligroso porque nos hace sentir inseguros, como si hubiera algo fallado en nosotros mismos. Por ejemplo, quizá conozcas a personas que sienten que no sirven para las matemáticas, y no sirven para las matemáticas está entrecomillado, o que no sirven para las ciencias o para el arte o para los idiomas. Eso suele ser producto de haber experimentado malos métodos de enseñanza. Y también aquí surge una sensación de pena por el tiempo desaprovechado, porque la verdad es que pasamos una muy buena parte de nuestra juventud en la escuela como para que solo generemos conocimiento inerte. Esto provoca que los estudiantes muchas veces se lleven la idea de que aprender algo es simplemente poder recitarlo o definirlo, porque muchas veces eso es más que suficiente para aprobar un examen. Por ejemplo, supongamos que tenemos que enseñar la revolución industrial. Haciéndolo de manera correcta, podríamos pedirles que escriban sobre este episodio histórico desde los ojos de 3 participantes diferentes en el proceso. Un trabajador que obtuvo un nuevo empleo, uno que tuvo que mudarse a las ciudades del campo para poder trabajar en las nuevas fábricas y otro desde el dueño de la fábrica. Pero también podemos usar ese mismo material para todo lo contrario, para que los alumnos aprendan a aceptar lo que les cuentan sin pensar.
y a creer que siempre hay una respuesta correcta o una historia verdadera. Todo lo que tenemos que hacer es que día tras día escuchen información y copien y peguen páginas del pizarrón. Como por ejemplo les pidamos que se aprendan las fechas, que se aprendan lugares o que se aprendan nombres sin entender el por qué. Y Melina nos dice que, para citar solo una de muchas evidencias, en una investigación reciente que hicieron con su grupo, en una muestra representativa de las escuelas estatales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encontraron que los chicos de séptimo grado pasaban el 80% del tiempo de clase en actividades que implicaban solo reproducir información como copiando el pizarrón o responder preguntas cuya respuesta ya estaba presente de modo literal en el texto sobre el que tenían que contestar. Y solo el 20% restante trabajaban en actividades para pensar, esas en las que tuvieran que establecer relaciones entre ideas, argumentar, realizar experiencias o resolver problemas. Y es que los maestros de verdad quieren que los estudiantes aprendan a pensar por sí mismos, sean creativos y curiosos, pero aún con las mejores intenciones, el modo en el que trabajan en los salones genera algo muy diferente. Con esto no quiere decir que conocer datos o hechos no sea importante. El aprendizaje profundo no es blanco o negro. Necesitamos información para poder pensar y creo que vale la pena que en su paso por la educación formal los alumnos adquieran cierta dosis de información que les permita manejarse en el mundo. El problema aparece cuando esa información no se usa para movilizar el pensamiento de los estudiantes, es decir, cuando la balanza se inclina demasiado hacia tareas repetitivas o de baja demanda cognitiva. Y pone un ejemplo. Una maestra le mostró una tabla periódica que habían hecho con mucha creatividad en una tela gigante. La docente le contaba orgullosa que la mayoría lo recordaba por haber hecho la tabla juntos, pero todo ese esfuerzo y tiempo en que los niños y la docente habían puesto en armar esa tabla había sido desaprovechada, a pesar de que la actividad pudiera parecer muy creativa porque habían hecho una tabla periódica en un pedazo de tela gigante. ¿Por qué? ¿Por qué se quedan cortos con todo y esto de la creatividad en el armado de la tabla? Porque los estudiantes están dejando de comprender cuál es el sentido de lo que están estudiando. Pregúntate, ¿por qué es importante aprender sobre la tabla periódica? ¿Qué se pierden los estudiantes si no la conocen? ¿Qué les permite entender y poder pensar? ¿Para qué nos vendría bien conocer las propiedades de esos elementos? Por ejemplo, ¿qué fenómenos podemos explicar? ¿Qué preguntas de la humanidad se respondieron con la creación de la tabla periódica y qué otras se abrieron? Hacernos esas preguntas primero nosotros como docentes es fundamental para que podamos recuperar el sentido de cualquier contenido que enseñamos, para que la razón de enseñar cierto tema vaya mucho más allá de darlo porque está en el temario o porque forma parte de la cultura general que esperamos que los estudiantes adquieran. En este caso, por ejemplo, si queríamos que los estudiantes entendieran que la materia está formada de átomos, que esos átomos son distintos entre sí y cómo sus propiedades nos ayudan a entender qué tipo de moléculas pueden formar y cuáles no, o que según cómo sean esas moléculas se van a comportar de cierta forma, por ejemplo, si van a conducir o no la corriente eléctrica, y también podríamos hacer que ese conocimiento les permita pensar, entre otras cosas, cómo resolver problemas ambientales derivados del uso de distintos tipos de materiales. También podríamos lograr que los estudiantes aprecien la belleza escondida en el hecho de que toda la materia está formada por partículas con la misma estructura y que saboreen la historia de Dmitri Mendeleev, aquel profesor ruso que tras muchas noches en vela y buscando explicar la química a sus alumnos ideó la tabla periódica por medio del juego con una serie de cartas a la manera de solitario, y que puedan entender cómo el conocimiento de la estructura atómica respondió a grandes preguntas de la humanidad sobre la constitución de la materia y derivó en tecnologías que revolucionaron el mundo como la energía nuclear, las armas atómicas o el diagnóstico médico por imágenes. Sin todo eso, estudiar sobre la tabla periódica solo va a terminar engrosando su caudal de conocimiento inerte. Creo que esta anécdota habla de algo muy profundo. La profesión docente implica mucho esfuerzo, dedicación y compromiso. Pero aún así, sin proponérnoslo y sin siquiera darnos cuenta, a menudo lo que hacemos termina generando conocimiento inerte, falta de comprensión o poco aprendizaje, y los alumnos se llevan la idea errónea de que aprender es repetir sin entender. Es aquí donde Melina Furman nos deja claro que hay un enorme terreno para mejorar. ¿Y cómo se hace? Revisando los contenidos, la enseñanza y los modos de evaluación. Y a lo largo de los siguientes capítulos nos va a explicar cómo hacerlo. En este capítulo del aprendizaje profundo como meta educativa nos deja claro que existen dos tipos de conocimiento. El conocimiento profundo, que es nuestro objetivo, y el conocimiento inerte, que es ese que memorizamos pero que no podemos utilizarlo para nada más. Y con esto llegamos al capítulo 3. Menos es más. Priorizar contenidos para generar aprendizaje profundo. Dos chicos están hablando junto al perro de uno de ellos. Le enseñé a Huesos a silbar, dice uno. El otro se agacha y pone su oreja al lado del perro. No lo escucho silbando, responde sorprendido. Dije que le enseñé, no que él hubiera aprendido. ¿Cuántas veces sentimos que dimos un tema, pero los estudiantes, a pesar de nuestro esfuerzo,
no lo aprendieron. Toda la ciencia del aprendizaje muestra que para aprender, y especialmente para aprender en profundidad, como es lo que estamos buscando, hace falta que nos involucremos activamente con el contenido, es decir, que podamos procesarlo de diferentes maneras, ponerlo en diálogo con lo que sabemos de antes, practicar las partes difíciles, conectarlo con nuestras experiencias e intereses, reflexionar sobre lo aprendido, es decir, hacer lo propio. Entonces, nosotros como maestros, ¿cómo logramos que los estudiantes aprendan algo a profundidad? ¿Cómo diseñamos nuestras clases para que esto suceda? Nadie aprende a dibujar mirando a un profesor que dibuja muy bien, así como nadie aprende a tocar el piano escuchando a un virtuoso. Del mismo modo, me he dicho con frecuencia, nadie aprende a escribir ni a pensar escuchando a un hombre que habla y piensa bien. Hay que intentarlo, hacer, rehacer, hasta que el oficio se haga carne. Esta es una bonita cita de un libro llamado Recuperar la Pedagogía. Y es que de manera simple podríamos decir que para aprender algo necesitamos dedicarle tiempo, pero los maestros lo que menos tenemos es tiempo. Entonces sí, necesitamos que los alumnos aprendan, pero ¿cómo también cumplimos con el programa, con el currículum, con el temario que tenemos que realizar antes de que termine el mes o el semestre o el ciclo escolar? Aquí es donde los maestros tienen que tomar una gran decisión. ¿A qué temas del currículum vale la pena dedicarles más tiempo y ofrecer mayor cantidad de actividades? Es decir, priorizar lo importante y no dedicarle demasiado tiempo a lo accesorio. Y aquí Melina Furman nos dice la frase menos es más. ¿Pero a qué se refiere con esto? Se refiere a menos cobertura y más profundidad, a menos cantidad de temas y más tiempo para trabajar en cada tema, y menos conocimiento inerte y más conocimiento profundo. ¿Y cómo podemos comenzar a hacer esto? Nos presenta la herramienta Los Círculos de la Comprensión, propuestos por Wiggins y McTighe. De todos modos, este es un libro que está basado en estudios científicos, en investigaciones y en otros libros, entonces cada vez que menciona o cita a alguna persona, como en este caso Los Círculos de la Comprensión, al pie de la página nos vienen las referencias bibliográficas para que podamos ir a consultarlos. Ahora, aquí imagínate 3 círculos concéntricos. Te lo voy a ir describiendo. Al centro viene lo que es importante comprender de manera profunda y perdurable. En el círculo del medio viene lo que es importante conocer. Y el tercero, y el círculo más grande, es conocimiento con lo que es importante familiarizarse. Es decir, haber escuchado, visto, pero tal vez no es tan importante profundizar. Y vamos a detallar cada uno de los círculos. Primero, en el centro, vamos a identificar los contenidos, tanto conceptos como capacidades que sean esenciales. Es decir, los que queremos que todos los alumnos aprendan de manera profunda y perdurable. A ellos vamos a tener que dedicarles tiempo suficiente y serán nuestros irrenunciables. En el segundo círculo, que es el círculo del medio, vamos a ubicar los contenidos que esperamos que los alumnos conozcan, aunque no necesariamente con tanta profundidad porque no son tan fundamentales como los primeros. Y en el tercer círculo vamos a poner aquellos con los cuales queremos que los estudiantes simplemente se familiaricen. Aquí nos alcanza con que esos contenidos les suenen o que sepan dónde ir a buscarlos si alguna vez necesitan profundizarlos. Van a ser contenidos a los que no vamos a dedicarles mucho tiempo o que incluso podrían ser temas que los estudiantes van a consultar en sus casas. El ejercicio sirve para pensar incluso en el perfil de egresado de toda nuestra escuela. ¿Cuáles son los saberes fundamentales que esperamos que los egresados se lleven de manera profunda y perdurable en su paso por nuestra institución? Esta se trata de una manera diferente de pensar la planificación que sale de la lógica usual de ir abordando todos los contenidos secuencialmente, de acuerdo a cómo viene en el programa. Lo que normalmente se hace es dividir el tiempo que tenemos en el año en la cantidad de contenidos que debemos cubrir. Pero esto es diferente. Los círculos de la comprensión nos dicen que hay que priorizar. Y es que Melina Furman nos dice que no hay maneras únicas de completar estos círculos. Cada docente o grupo de colegas llegará a sus respuestas propias. Ya la elaboración de estos círculos nos embarca en una discusión pedagógica muy interesante, pero es importante tener en cuenta cuáles son los 2 grandes criterios para determinar qué contenidos van en cada círculo. El primero es importancia disciplinar. En el círculo del centro vamos a ubicar las grandes ideas de las disciplinas, es decir, los bloques conceptuales fundamentales que nos permiten dar sentido a un gran rango de fenómenos y situaciones y seguir aprendiendo nuevos contenidos. Por ejemplo, el concepto de suma en matemáticas, el de ser vivo en ciencias naturales, el de revolución en ciencias sociales o el de armonía en la música. También pondremos las capacidades o habilidades constitutivas de la disciplina. Por ejemplo, como mencionamos en el capítulo anterior, la comprensión lectora en todas las áreas, la planificación de experimentos en ciencias naturales, la interpretación de fuentes en ciencias sociales o la resolución de problemas numéricos, decidiendo qué datos son relevantes y cuáles no en matemáticas. Se trata de aprendizajes que, si no se logran en profundidad, no nos permiten seguir avanzando con bases firmes.
más. Y el segundo criterio es la relevancia. Ubicaremos en el centro también aquellos contenidos que identificamos como más pertinentes para nuestros alumnos y que tienen chances de importar en su vida presente y futura. Este criterio dependerá de nuestro grupo de alumnos en particular, incluyendo su edad y contexto. Algunas preguntas que vale la pena que nos hagamos para decidir qué contenidos son fundamentales y sentir cierto alivio cuando tenemos que recortar alguno que decidimos que no es tan esencial es: ¿qué pasa si no llego a enseñar cierto contenido? ¿Qué se pierden los alumnos? ¿Qué cosas no van a poder aprender más adelante? ¿Qué parte del mundo se quedan sin conocer? Y en las siguientes páginas nos presentan diferentes círculos del aprendizaje de diferentes materias y cómo hay conceptos al centro que son los irrenunciables y cómo hay otros que tal vez no sea tan importante abarcar. Por ejemplo, el primer ejemplo fue elaborado por profesores de matemáticas del nivel secundaria sobre un tema importante del currículum, las funciones, y pensando en el perfil del egresado de nivel medio. Nos dice que al centro está el concepto de función, resolver problemas con funciones, representar con funciones situaciones reales. En el círculo del medio están las funciones lineales, cuadráticas y exponencial y fenómenos asociados a estas funciones. Y en el tercer círculo, es decir, en el círculo exterior, están las funciones logarítmicas y trigonométricas. Y además están las fórmulas. Parece evidente cuando lo plasmamos de este modo, pero en la práctica a menudo dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a que los alumnos recuerden datos y términos que se ubican en el tercer círculo de las prioridades. Y a veces pasamos rápido los conceptos esenciales que requieren que ofrezcamos múltiples actividades y puertas de entrada para su verdadera comprensión. Y lo mismo pasa cuando evaluamos. ¿Cuánto peso tienen en nuestras evaluaciones los contenidos que pusimos en el tercer círculo? Hay una regla que ayuda a pensar qué contenidos ubicar en el tercer círculo, el de familiarizarse. Y es preguntarnos, ¿lo puedo buscar en Google? Si la respuesta es sí, es decir, si ese dato está al alcance de un clic, pues va al tercer círculo. Se trata de un contenido al que no vale la pena dedicar tanto tiempo de enseñanza ni adjudicarle mucho peso en la evaluación. Algo que propone es realizar estos círculos de la comprensión con tus otros colegas, porque es un ejercicio sumamente valioso para establecer acuerdos y prioridades. Y cierra el capítulo dejando claro que los maestros a veces nos sentimos atrapados en esta urgencia constante de tener que terminar todo y enseñar de todo, pero está convencida de que si aprendemos a priorizar, le vamos a dar a nuestros estudiantes lo que es verdaderamente importante y con eso ellos van a poder construir lo demás. Y llegamos al capítulo 4, la motivación como motor del aprendizaje. Comienza el capítulo explicando que como adultos tenemos el rol y el deber de acercar a las nuevas generaciones aquello que nos enorgullece y supimos conseguir como humanidad, y desde ahí ayudarlos a construir las herramientas para transformar ese mundo que heredaron de modo que puedan elegir y soñar sus propios sueños. Eso significa lograr que abracen con entusiasmo un montón de conocimientos que consideramos valiosos y que adopten una perspectiva curiosa para sumar otros nuevos o incluso para crear los propios, pero enseñar sin que haya motivaciones, como argumentaba Celestine Freinet, tratar de dar de beber a un caballo que no tiene sed. Si hay algo que nos quita el sueño a quienes enseñamos es la pregunta: ¿cómo motivamos a nuestros alumnos? Y es que sabemos que nadie se siente atraído por lo que desconoce por completo, ya sea música clásica, astronomía, la filosofía o el pensamiento científico. Y aquí hay un concepto, la motivación intrínseca. Es esa llama sagrada que nos impulsa a hacer cosas por nosotros mismos y no por temor a un castigo o por la expectativa de una recompensa. Y la motivación intrínseca, es el gran motor del aprendizaje profundo, porque aprender requiere sostener el esfuerzo en el tiempo y atravesar algunos momentos en los que el camino se pone más arduo o simplemente más aburrido y sentimos ganas de tirar la toalla. Es por eso que la motivación es un pilar para aprender a cualquier edad de la vida. Si lo pensamos en términos biológicos, tiene mucho sentido. Cuando estamos motivados, ciertas neuronas de nuestro cerebro liberan un neurotransmisor llamado dopamina. Esa dopamina aumenta la plasticidad del cerebro, es decir, su capacidad de remodelarse, y según la metáfora del neurobiólogo Mariano Sigman, la motivación, que se traduce en mayores niveles de dopamina, hace que nuestro cerebro se vuelva más flexible, como si fuera de plastilina. En el nivel neuronal, el aprendizaje no es más ni menos que eso, una reorganización de nuestro cerebro. Hace que algunas neuronas se conecten con otras, o que lo hagan con mayor intensidad, o que otras que estaban conectadas se desconecten. Entonces, ¿cómo lograr motivar a los estudiantes para aprender eso que queremos enseñarles? ¿Qué hacemos cuando sentimos que los alumnos no están suficientemente motivados? Como puede pasar bastante seguido. Como docentes tenemos que hacer uso de la motivación inicial, es decir, buscar un buen disparador o actividades atractivas para el inicio del trayecto. Y aquí Melina Furman nos propone que primero nosotros encontremos qué es esa parte
que nos hace vibrar del contenido? ¿Qué es lo apasionante de ese tema que tienes que enseñar? ¿En qué situación podría ser importante saberlo? ¿Qué se pierde el alumno si no lo aprende? ¿Y por qué te entusiasma a ti? De entrada, ¿ese tema te entusiasma? Melina Furman está convencida de que ampliar los conocimientos sobre el mundo puede ser una fuente genuina de felicidad. El primer paso entonces es que los docentes redescubramos y luego hagamos visible para los alumnos el sentido de lo que estamos enseñando. Es decir, que les hagamos visible el vínculo que tiene ese contenido con algo que sabes de antes o con un aspecto de su vida o con otro tema que les sea de interés o con grandes preguntas de la humanidad. En otras palabras, para generar motivación, no alcanza con enseñar un contenido porque está en el temario, porque lo tenemos que ver o porque sí, o porque te forma la mente para más adelante, o porque en algún momento te va a ser importante o porque es cultura general. Todos esos caminos apagan la motivación o más bien nunca la encienden. Y una verdad para muchos maestros es que ciertos temas que nos toca enseñar, pues puede que no estemos formados en profundidad. Pero aquí pues nos toca seguir estudiando e intercambiando con colegas ideas para terminar de entenderlos y en ese camino darnos cuenta de cuáles son esas interrogantes y cuestiones más amplias detrás de ese contenido y qué vínculos se establecen con el mundo real. Y ahora hablemos de las preguntas. Y aquí lo toca levemente, las preguntas como puertas de entrada al conocimiento, es decir, cómo hacer preguntas al inicio para despertar la curiosidad. Sin embargo, más adelante hay todo un capítulo en donde lo explora a detalle. Todo contenido tiene detrás ciertas preguntas, aunque no siempre sean tan evidentes. Los pedagogos Carol Ann Tomlinson y Jay McTighe llamaron a estos disparadores preguntas esenciales. Para ilustrar el concepto de preguntas esenciales, nos trae un ejemplo adaptado de estos investigadores, en donde nos cuenta que en una materia los alumnos tienen que estudiar sobre el sistema de gobierno democrático y se espera que aprendan sobre los 3 poderes del Estado. Pero el docente, en vez de presentar esta información de manera directa, simplemente enumerando los poderes y sus características, lo introduce a través de preguntas esenciales. Por ejemplo, ¿qué sucedería si algunas personas se volvieran demasiado poderosas? ¿Cómo podría un país evitar que los gobernantes abusen de su poder? ¿Existen modos de controlar ese poder? Estas son preguntas esenciales. Las preguntas esenciales son casi filosóficas, son preguntas abiertas que en vez de conducir a una respuesta correcta, funcionan como una plataforma de lanzamiento para explorar ideas más amplias. ¿Cómo se hace para pensar preguntas esenciales? Melina Furman nos dice que en su experiencia es algo que se va aprendiendo poco a poco. Sin embargo, más adelante nos explica a ella algo llamado clínica de preguntas, pero esto es en un capítulo, 2-3 capítulos más adelante. Ahora sí, regresando al tema de que algunas materias, algunas disciplinas o algunos ejemplos que nos tocan enseñarle a nuestros alumnos, puede que no los dominemos del todo. Y es que es un hecho que en nuestra formación como docentes no siempre tuvimos la oportunidad de acercarnos a todos los temas del temario con la profundidad necesaria. Pero la buena enseñanza requiere que como docentes nos sintamos muy cómodos con el contenido. Es importante que entendamos qué es lo importante de ese contenido y qué no lo es tanto. Que tengamos a mano un montón de ejemplos y que sintamos ese contenido como propio e idealmente que nos entusiasme. Por eso es importante seguir estudiando para poder enseñar. Así que, en primer lugar, a lo largo de nuestras carreras tenemos que seguir estudiando. Y que cuando no estamos tan confiados con cierto tema o con cómo enseñarlo, tenemos que seguir leyendo, viendo videos, preguntando y aprendiendo. No hay manera de generar una enseñanza desafiante sin que estemos bien preparados. La verdad es que no hay atajos. Y Melina Furman nos dice que hay un tabú detrás de la idea de que tenemos que seguir estudiando porque muchos maestros sienten falsamente que como docentes ya deberían saber todo lo que se espera que enseñen. Pero pensar de esta manera no nos ayuda de nada porque falta mucha voluntad para ponerse a aprender un tema que no dominamos y tiempo que pocas veces tenemos. Pero la verdad es que solo así vamos a poder responder con confianza las preguntas que nos hagan nuestros estudiantes. Solo así vamos a animarnos a decir, no sé, investiguemos cuando haya algo que no sepamos. Porque para animarnos a decir no sé, hace falta que sintamos que hay mucho que sí sabemos. Y continuando con maneras de despertar la motivación en nuestros estudiantes, hablemos de jugar el juego completo. Para mantener viva la chispa del aprendizaje, cuanto más auténticas sean las situaciones que les propongamos a los alumnos, más oportunidad vamos a tener de generar motivación sobre lo que tenemos que enseñar. ¿Y a qué se refiere Melina Furman con esto de situaciones auténticas? Situaciones en las que los alumnos son protagonistas. Y es que a menudo en las escuelas hay una epidemia de algo llamado elementitis, es decir, la enseñanza de conocimientos fragmentados que nunca terminan de tener un sentido completo.
Y hay un ejemplo muy bueno, no viene en el libro, pero me parece bastante divertido. Y dice que en la escuela te van a enseñar sobre las partes de la bicicleta, sobre para qué sirve cada una de las partes, cómo funciona cada una de las partes, cómo se llama cada una de las partes, pero nunca te enseñan a montar una bicicleta. Y es algo bastante parecido. Por ejemplo, en las clases de ciencias naturales, los chicos suelen estudiar sobre las partes y funciones del cuerpo humano, y este es un ejemplo muy claro de elementitis, pero sin terminar de entender cómo trabajan juntas y cómo se refleja ese funcionamiento integrado del organismo en nuestra vida cotidiana. O aprenden sobre los distintos componentes del método científico, como las preguntas, las hipótesis y las conclusiones, pero pocas veces viven en carne propia el placer que conlleva diseñar y llevar a cabo una investigación junto con otros. Lo que nos propone Melina Furman con jugar el juego completo, te lo explico con un ejemplo. Tiene que ver con que los estudiantes se pongan en los zapatos de los profesionales de cada disciplina. Por ejemplo, que hagan matemática, es decir, que piensen en problemas y juegos, resuelvan acertijos y enigmas, diseñen modelos para predecir fenómenos o que al hacer ciencia participen en investigaciones para responder preguntas, que realicen observaciones, tomen registros, analicen fuentes, debatan y saquen conclusiones, o que al hacer arte produzcan sus propias obras y comenten las de otros, o que al hacer literatura lean diversas obras, escriban y editen sus textos con diversos propósitos para diversas audiencias y que aprecien y comenten distintas obras. Esto es jugar el juego completo. Y para terminar este capítulo sobre la motivación como motor de aprendizaje, nos habla de un concepto que se llama mentalidad de crecimiento, que es de la psicóloga Carol Dweck, que de hecho viene en otro libro que vamos a resumir, que se llama Cómo criar hijos y que no salgan imbéciles. Es un libro muy bueno, el título está bastante escandaloso, pero es un libro sobre crianza, sobre paternidad, sobre pedagogía. Y este concepto de Carol Dweck, de mentalidad de crecimiento, es tan bueno que lo he visto en varios libros, como en este otro. Entonces, ¿qué es esto de mentalidad de crecimiento? La investigadora Carol Dweck es pionera en estudiar cómo nuestra mentalidad frente al aprendizaje influye en la manera en la que abordamos el desafío de aprender. En una de sus investigaciones le dio a un grupo de alumnos de una escuela secundaria ejercicios un poco más difíciles de los que podían resolver. Observó que algunos estudiantes reaccionaban de forma positiva y disfrutaban el desafío, mientras que otros, por el contrario, reaccionaban con frustración y enojo porque sentían que se ponía de relieve su falta de inteligencia. A partir de este y muchos otros estudios, Dweck identificó lo que llamó dos mentalidades distintas. La primera, que mostraba el primer grupo de alumnos, es la mentalidad de crecimiento o la creencia en el que el aprendizaje se da paulatinamente, con esfuerzo, y que conlleva equivocarse y volver a intentar para ir mejorando poco a poco. Y el segundo tipo de mentalidad, que mostraba el segundo grupo, que es la mentalidad fija, que se basa en la creencia contraria de que el aprendizaje es producto de nuestras aptitudes, es decir, dones o regalos divinos, si lo queremos ver de alguna manera, y que hay cosas que nos salen bien porque somos inteligentes o talentosos en ellas. Seguramente como maestro lo has observado en tus propios estudiantes. Algunos se frustran enseguida cuando algo les cuesta, cuando se equivocan se angustian mucho porque sienten que son tontos o no son buenos para eso, y hay otros alumnos que siguen adelante aunque la cosa se ponga difícil, incorporando nuestras sugerencias y persistiendo en la tarea. Las mentalidades de crecimiento y fijas suelen combinarse según el tipo de tarea en la que nos embarguemos. Una misma persona puede tener una mentalidad fija para algunas cosas y de crecimiento para otras. Por ejemplo, alguien que siente que no sirve para el arte, pero cree que aunque le cueste, puede aprender a mejorar un idioma. Por suerte, hoy sabemos que la mentalidad de crecimiento puede enseñarse y fortalecerse. Y hay cosas concretas que podemos hacer como maestros para que nuestros alumnos sigan motivados por aprender y continuar una tarea a pesar de los problemas. Por ejemplo, ofrecer desafíos alcanzables y entornos de aprendizaje afectivamente seguros. Hablemos primero de los desafíos alcanzables. Todo aprendizaje complejo comienza con aprendizajes más acotados. Como maestros, esto implica que podamos partir los grandes desafíos en tareas más pequeñas y alcanzables, dosificando y secuenciando las propuestas. Como si para ayudar a los estudiantes a cruzar a la orilla del lago pusiéramos troncos para ir pisando en el camino. Y es que de esta manera sentimos que vamos avanzando, sin dejar de ver la orilla. Es importante que los alumnos puedan darse cuenta no solo de lo que les hace falta, sino de lo que ya han conseguido. Y que puedan vivir en carne propia la sensación de posibilidad y confianza en sí mismos que da el avanzar en algo que al principio les resultaba lejano o difícil, porque cuando los estudiantes notan que avanzan en el proceso de aprendizaje, se van sintiendo más capaces de aprender y llegar hasta el final, y van construyendo una percepción que resulta fundamental en todo aprendizaje: la autoeficacia, es decir, la confianza en uno mismo, la maravillosa sensación de que uno es capaz de hacer bien las cosas. Por ejemplo, sentirnos autoeficaces hace que abordemos las tareas difíciles como desafíos que podemos resolver en lugar de amenazas que debemos evitar. Y al revés, pasa algo similar. Cuando nos sentimos poco eficaces,
Tendemos a querer escaparnos, a abandonar lo que nos pone en una situación incómoda y le echamos la culpa a nuestros defectos personales o al contexto adverso. Como notarás, los conceptos de mentalidad de crecimiento y la autoeficacia están íntimamente relacionados. Desarrollar la autoeficacia ayuda a construir una mentalidad de crecimiento. Y lo segundo que sabemos es que para desarrollar una mentalidad de crecimiento, los alumnos necesitan aprender en un entorno afectivamente seguro. La cultura que creemos en el salón y en la escuela tiene un rol fundamental en la construcción de una mentalidad de crecimiento en los niños. Se trata de construir un entorno de confianza en el que puedan explorar e intentar diversas maneras de hacer las cosas sin temor a equivocarse, en el que el error no sea penalizado, sino utilizado como un punto de partida para seguir pensando y mejorando, y generar en el aula un ambiente de bajo riesgo en el que aprender sea una aventura compartida. Y más adelante en el capítulo 8 vamos a ver algunos ejemplos de cómo es importante los elogios o las valoraciones positivas cuando hablemos del feedback y los exámenes, pero por poner algún ejemplo, ayuda mucho cuando nuestros elogios o valoraciones son específicas y se centran en el esfuerzo y el progreso. Es decir, cuando les decimos, qué bueno, cuánto trabajaste, veo todo lo que mejoraste en tal y cual aspecto de tu trabajo, es mejor que simplemente acentuar sus talentos. Por ejemplo, eres muy bueno en eso. O simplemente cuando les damos valoraciones genéricas como buen trabajo. Es decir, es mejor elogiar su esfuerzo que elogiar simplemente su talento. Y con esto llegamos al capítulo 5, planificar el camino hacia el aprendizaje profundo. Y comenzamos con un concepto muy bueno, se llama el diseño inverso. Pero primero hablemos de lo que ya típicamente se hace como maestro. ¿Cuál es tu proceso de planificación? Normalmente primero te fijas en los contenidos que tienes que enseñar. Por ejemplo, fracciones. Después buscas recursos y actividades que parezcan interesantes para dar este contenido y finalmente pues armas la evaluación. La mayoría de los docentes sigue un recorrido semejante cuando tiene que enseñar algo. Es algo que básicamente sucede en piloto automático, tal vez porque pues así nos lo enseñaron. El problema con esta lógica es que muchas veces genera conocimiento inerte. Para aprender, los estudiantes tienen que hacer algo con esos contenidos. Cuanto más cosas, mejor. Y aquí Melina Furman se refiere a un hacer cognitivo, es decir, relacionar esos contenidos con otros, aplicarlos para resolver un problema o caso, reflexionar sobre ellos, practicarlos, decirlos con sus palabras, enseñarlos a otros o ponerlos en juego en diversas situaciones. Y es que a veces los maestros sienten que parte de la culpa lo tienen los propios estudiantes porque no se esfuerzan o no se interesan lo suficiente, o las familias por no apoyar, o los maestros de años anteriores por no haberles enseñado lo suficientemente bien. Y Melina no dice que no pueda haber parte de cierto en estas explicaciones, pero cree que una razón importante detrás de la falta de aprendizaje tiene una relación directa con las metodologías que se usan para enseñar. Ya hablamos en el capítulo 3 de priorizar los contenidos fundamentales, con esto de los círculos, y también identificar los menos importantes, de modo que a los que no son tan importantes se les dedique menos tiempo. Y aquí es donde propone visualizar mejor el final de la película. Es decir, lo primero que necesitamos lograr es cambiar de foco, pasar del tengo que dar a quiero que mis alumnos aprendan. Ese es el gran clic que luego ordena el resto del proceso y nos ayuda a transformar nuestra lógica como docentes. Para eso sirve que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Qué ideas y capacidades quiero que mis alumnos aprendan? ¿Qué espero que lleven de su paso por mi clase o mi materia? ¿Por qué estos aprendizajes son importantes o valen la pena? ¿Cómo se mostrará ese aprendizaje? ¿Qué cosas van a poder decir o hacer que no podían al principio? ¿Qué tengo que proponerles que hagan para conseguir esos aprendizajes que busco? En otras palabras, planificar una secuencia de trabajo que genere aprendizaje profundo requiere que podamos comenzar por visualizar el final de la película, es decir, que podamos anticipar la meta final, el cómo se refleja ese aprendizaje en la práctica. Y aquí retomamos un concepto central de los capítulos pasados, que el aprendizaje profundo implica que los estudiantes puedan actuar con el conocimiento de manera flexible, de distintos modos y en diferentes contextos. Este enfoque se conoce como diseño inverso. Inverso porque implica dar vuelta a la lógica de empezar por el contenido, seguir con las actividades y terminar con la evaluación. En el diseño inverso, en cambio, empezamos por los aprendizajes que queremos lograr y luego describimos qué evidencias nos van a mostrar si esos aprendizajes se lograron. Es decir, qué van a poder decir y hacer los alumnos si lo aprendieron. Y el último paso es pensar qué actividades vamos a hacer. Y ahora, si tenemos claro dónde queremos que estén nuestros estudiantes al final del recorrido, el segundo paso va a ser pensar qué tenemos que hacer antes. Y aquí nos propone pluralizar las propuestas de trabajo para los alumnos. Propone dedicarle tiempo a cada tema y abordarlo con estrategias variadas y desde diferentes puertas de entrada, pero siempre alineadas y conectadas entre sí. Y aquí nos pone un ejemplo. Hablando del tema nutrición, podríamos pedirles que comenten qué nos dice la popularidad de las comidas rápidas acerca de la vida moderna, o podríamos pedirles que reflexionen en qué medida
te alimentas sanamente y cómo podrías alimentarte mejor. O podríamos pedirle que apliquen planeando un menú que consiste en comidas sanas y sabrosas para una fiesta de la clase, o podríamos pedirles que expliquen elaborando un folleto para ayudar a los alumnos de menor edad a entender qué es una dieta. Y aquí una buena manera de pluralizar las actividades es pedir que haya un balance entre momentos expositivos, es decir, cuando el maestro esté delante de sus alumnos, a momentos de exploración vivencial y trabajo grupal, momentos de práctica individual y momentos de reflexión sobre lo aprendido, porque todos son momentos indispensables para generar el aprendizaje profundo. Los momentos expositivos, que de hecho estos son como los más controversiales, tienen mala reputación porque cuando se habla de educación innovadora, lo primero que se dice es que el maestro tiene que dejar de estar delante de los alumnos, pero la razón es que suelen estar sobre representados en el tiempo de enseñanza. Sin embargo, las investigaciones nos muestran que son indispensables para que el aprendizaje suceda. Las investigaciones muestran contundentemente que cuando el docente se elimina por completo del centro, no funciona para la gran mayoría de los estudiantes que necesitan de un docente intencional, es decir, un maestro que organice, desafíe, repregunte y ayude a organizar las ideas. Y es para eso que suelen funcionar estos momentos expositivos, es decir, cuando estamos delante de la clase. También sabemos que cuando esta exposición es dialogada con los alumnos, haciéndolos pensar y conectar con las ideas que van exponiendo, resulta más efectiva. Por ejemplo, cuando los docentes les piden que expliquen con sus palabras lo que van entendiendo, o les proponen preguntas que requieren que relacionen lo que están escuchando con otros temas o con sus propias experiencias, ayudan a que puedan comenzar a integrar esta información en sus esquemas mentales. Y también propone una variante de este modelo expositivo, que aquí es donde entra un poco más la innovación, que es el aula invertida o flipped classroom en inglés. Propone dar vuelta a la lógica del uso del tiempo, y de hecho hay un maestro que se llama Sal Khan que popularizó esta propuesta, y es que la propuesta es que la parte de exposición teórica se grabe en un video, y de hecho este es un enfoque que me gusta muchísimo justamente por la parte de los videos. De lo que se trata es de que en vez de que la parte teórica sea en el salón de clase delante de los alumnos y la tarea la hagan en su casa, se llama Flipped Classroom o aula invertida porque la parte teórica la hacen en su casa viéndolo a través de un video, y la parte de la tarea la hacen en el salón de clase junto con sus compañeros. Esta metodología de aula invertida ayuda porque libera parte del tiempo cara a cara con el maestro a fin de aprovecharlo justamente para resolver dudas, es decir, ya no tienes que pasarte 30 minutos o 40 minutos explicando el tema porque ya lo hiciste en un video y el alumno ya lo vio en su casa. En lugar de eso, aprovechas el tiempo en clase para resolver dudas, generar intercambio, debates y trabajo colaborativo, es decir, actividades cognitivamente más desafiantes. Este enfoque tiene un gran potencial, especialmente con alumnos más grandes, es decir, que ya han desarrollado más autonomía en su aprendizaje. Y de hecho, en este podcast ya tengo resumido el libro de La Escuela del Mundo de Sal Khan. Si te gustaría explorar más acerca de este enfoque de aula invertida, hay muchos libros sobre aula invertida, hay muchos videos en YouTube donde puedes explorar un poco más de cómo funciona este modelo de Flipped Classroom. Y también te invito a escuchar el podcast de Sal Khan. De todos modos, te dejo en la descripción el link para que vayas y lo escuches. Y llegamos al capítulo 6, preguntas que invitan a aprender. Recuerdan que antes habíamos hablado un poco de cómo diseñando mejor las preguntas podíamos despertar la curiosidad, y de hecho este tema de las preguntas estaba en el capítulo de la motivación como motor del aprendizaje. Pues bueno, este tema de hacer buenas preguntas es tan importante que le dedica todo un capítulo, y este tema de las preguntas, como vas a ver más adelante, está conectado también con las evaluaciones, es decir, con los exámenes. Pero bueno, ¿a qué se refiere? Las buenas preguntas disparan ideas. ¿A qué se refiere? En el capítulo 4 ya habíamos hablado sobre las preguntas esenciales, que son aquellas que conectan con el corazón o gran sentido de un tema. Son herramientas fundamentales para generar motivación. En este capítulo vamos a dar un paso más presentando un segundo tipo de preguntas, a las que llamaremos preguntas para pensar, que plantean desafíos contextualizados en situaciones auténticas y que movilizan en los alumnos habilidades de pensamiento de orden superior. De hecho, igual ya habíamos hablado un poco de jugar el juego completo, que era esto de imaginar que te pones en los zapatos de un profesional. Bueno, imagina que reunimos las preguntas esenciales que despiertan curiosidad con esto de jugar el juego completo. Más o menos por aquí va esto de las preguntas para pensar. En los últimos años, Melina Furman se dedicó a investigar el tema de ciencias exactas y naturales. De hecho, ella es bióloga de profesión, y al analizar pizarrones, carpetas, guías de estudio y evaluaciones, en general siempre se encontraba con preguntas muy parecidas, como si hubieran sido cortadas por la misma tijera. Nos comparte aquí algunas típicas. ¿Qué es una célula? ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué es la nutrición? ¿En qué se diferencia de la alimentación? ¿Cuál es el tamaño del corazón? ¿Cómo se llaman sus diferentes partes? ¿Cuáles son las capas del planeta Tierra?
¿Qué dice la primera ley de Newton? ¿Qué tienen en común todas estas preguntas? Seguro notaste que son fácticas, es decir, que se responden con un dato, un hecho o una definición. También son preguntas cerradas, cuyas respuestas se pueden encontrar en un libro, en internet o consultando con un experto. Un estudiante podría memorizarlas y responderlas correctamente incluso sin comprender el tema y olvidar la respuesta pocos días después. Volviendo al planteamiento que nos viene haciendo en este libro, este tipo de preguntas solamente contribuyen al conocimiento inerte. ¿Está mal que hayan preguntas fácticas en los pizarrones? No cree que estén mal, porque es verdad que queremos que nuestros alumnos salgan de la escuela con algunos datos y definiciones en mente, porque al final necesitamos datos e información para poder construir ideas y capacidades. El problema no es que este tipo de preguntas sean parte de la enseñanza en nuestras aulas, sino que tengan una gran porción o sean las únicas. Lo que tenemos que hacer es transformarlas. ¿Y cómo lo hacemos? Aunque dice que no nos puede dar recetas universales, nos da un par de pasos. La primera es darle al contenido un contexto que lo implique en una situación y mientras más auténtica y conectada con la vida de los estudiantes, mejor. Aquí podemos inventar historias, poner nombres a los personajes o buscar momentos del pasado o del presente para darle un marco al contenido. Lo segundo es que esta situación plantee un problema o un desafío para ser resuelto, que implique el trabajo con habilidades de pensamiento complejas como evaluar, analizar y crear. Y el tercero es que los estudiantes tengan que asumir un rol protagónico en las respuestas, situarlos por ejemplo como expertos, investigadores, consejeros, consultores o referentes que tengan que ayudar a resolver el problema, proponer una idea o dar una recomendación. Hay algo especialmente potente en el uso de la narrativa a la hora de transformar estas preguntas, y es que a los seres humanos nos encanta que nos cuenten historias porque estas historias nos conectan con nuestras emociones. La contextualización entonces humaniza el contenido y lo hace más relevante. En la enseñanza de las ciencias naturales, por ejemplo, recurrir a episodios de la historia de la ciencia es un recurso sumamente potente para mostrar cómo el conocimiento actual no es algo que siempre estuvo ahí, sino producto del trabajo arduo de personas de carne y hueso que hicieron preguntas y recorrieron caminos apasionados y para nada lineales. Y aquí nos pone un ejemplo de cómo transformar estas preguntas. Este ejemplo es sobre el estudio del sonido. Una pregunta fáctica sobre este tema es la de cómo se propaga el sonido. Y los chicos aprenden lo que cuenta el manual, que los sonidos viajan por un medio que puede ser líquido, sólido o gaseoso, que ese medio tiene que vibrar, que se propaga en forma de onda a distintas velocidades, que en el vacío no hay sonido, etcétera, etcétera, etcétera. En la versión más tradicional, su docente explica, leen algo de información de los libros de texto, responden alguna pregunta sencilla sobre el tema y a otra cosa mariposa. Pero miren, ¿cómo sería una pregunta para pensar sobre esta misma idea de que el sonido viaja en un medio material que tiene que vibrar? Para eso les propongo que vuelvan a su infancia. ¿Alguna vez jugaron con un teléfono casero de esos que tienen 2 vasos o 2 latas conectados por un hilo? Estoy seguro que sí. Y aquí vamos con la historia. Agustín y Violeta son 2 hermanos que habían estado toda la tarde en el fondo de su casa jugando con un teléfono casero. De tanto jugar y jugar, vieron algo que les llamó la atención. Para funcionar bien, el teléfono tenía que tener el hilo bien estirado. Si el hilo estaba colgando, flojo, no funcionaba más. Se pusieron a discutir. Agustín dijo: yo sé qué pasa. Si el hilo está flojo, no tiembla, entonces por eso no llega el sonido al otro lado. Violeta contestó: nada que ver, lo que pasa es que cuando el hilo está colgando, el sonido va para abajo, se cae al piso y no puede volver a subir. Y así, siguieron sin ponerse de acuerdo. ¿Es posible que los dos tengan razón? ¿Por qué? En caso de que no, ¿cómo podemos hacer para saber quién de los 2 hermanos está en lo cierto? ¿Qué podríamos aconsejarles que hicieran para averiguarlo? De nuevo, la pregunta abre el camino para aprender y explorar. Hay una situación contextualizada, hay narrativa, los alumnos tienen el rol de protagonistas que ayudan, en este caso, resolver un debate. Melina Furman armó esta pregunta después de observar a niños de una escuela primaria que exploraban teléfonos caseros en su clase de ciencias. Muchos de los chicos, casi a la mitad de la clase, estaban convencidos de que el sonido se caía al piso y no podía subir, como sostenía Violeta en el relato. La otra mitad tenía la postura de Agustín. ¿Cómo se responde a esta pregunta? Para poder averiguar cuál de los hermanos tiene razón, en este caso hay que idear un experimento. En su experiencia con esta pregunta, luego de un rato de pensar en grupo, siempre alguno de ellos llega a la solución que es simple pero brillante: poner el teléfono en posición vertical, parado, con el hilo tirante, hablar desde abajo y escuchar hacia arriba. Si Violeta tiene razón, el sonido no puede trepar y la persona que está arriba no va a escuchar. Si el que tiene razón es Agustín, va a pasar lo contrario. De nuevo,
Con este tipo de pregunta, los alumnos no solo aprenden ideas, que en este caso son conceptos importantes sobre cómo se propaga el sonido, sino capacidades de razonamiento que los van a acompañar toda la vida. Aprenden a debatir, a resolver problemas junto con otros, a analizar datos, a discernir entre diferentes explicaciones y aprenden a pensar por sí mismos. Y aquí viene algo importante. No alcanza solo con la experiencia para que los estudiantes aprendan a comprender. Tendrán que leer, escribir y reflexionar sobre lo que pensaron, exploraron y descubrieron. Luego del trabajo con la pregunta para pensar, será momento de que los docentes ayudemos a pasar las ideas en limpio y profundizar, y de que los estudiantes puedan escribir sus conclusiones e ir a los libros de texto u otras fuentes a buscar más explicaciones y ejemplos, pero solo después de haberles dado la oportunidad de pensar por sí mismos. Como verás, este tipo de preguntas tiene las siguientes características. Plantean una situación contextualizada y desafiante, hay una narrativa y los niños tienen el rol de expertos. Y para poder responder tienen que poner en juego sus habilidades de pensamiento de orden superior, que van más allá de simplemente memorizar o recordar un dato. Y aquí nos pone otro ejemplo muy bueno. Esta es parte de una evaluación sobre fracciones. Nosotros somos 4 amigos que nos juntamos todos los jueves a comer pizza y mirar duelos de magia por la tele. Como tenemos poderes mágicos, no importa la cantidad de pizzas que pidamos, siempre logramos comer todos lo mismo y no nos sobra nada. El otro día pedimos 34 pizzas y dijimos: Magicum repartum. Y listo, todos comimos lo mismo y no dejamos ni una migajita. Misión 1. Explica muy claramente a estos amigos por qué lo que hicieron no fue magia, sino una división. Además de aclararle bien cuánto comió cada uno y argumenta cómo repartir el resto. Tenemos tanta magia que si somos 4 y pedimos 13 pizzas, comemos lo mismo que si somos 8 y pedimos 26 pizzas. Y también cuando somos 16 y pedimos 32 pizzas. Siempre con el Magicum repartum comemos lo mismo. Somos grandes magos. Si te das cuenta, este tipo de preguntas sería muy distinto a que si solo tuvieran que responder una versión tradicional de la pregunta como ¿cuánto es 34 dividido entre 4? O un poco más contextualizada sería: somos 4 amigos y pedimos 34 pizzas. ¿Cuánto comió cada uno? ¿Sobró algo? Podría parecer mero maquillaje todo esto de la historia, pero no lo es. Todo lo que ayuda a generar motivación, como en este caso la inclusión de imágenes, el humor o la fantasía, es un condicionamiento central de cualquier pregunta para pensar. Y lo más importante, los estudiantes no tienen que resolver la cuenta y dar el resultado, sino explicar por qué para calcularlo tuvieron que hacer una división. Y aquí empieza a conectar este tipo de preguntas con la prueba PISA. Esta prueba que se realiza a nivel internacional, si analizamos las preguntas que se incluyen en la prueba PISA, vamos a notar que la gran mayoría de ellas son preguntas para pensar. Son casos, desafíos y problemas contextualizados, y responderlas requiere que los estudiantes tengan que utilizar lo que saben y pueden hacer, y no solamente memorizar y escribir. Y de hecho, justamente el año pasado, a finales del año pasado, por ahí de noviembre, diciembre, salieron los resultados de la prueba PISA de la última edición. Este episodio se está grabando en 2024, en julio. Pero bueno, casi en todas las ediciones de la prueba PISA, los resultados de toda Latinoamérica normalmente pues son muy bajos. Y las razones son múltiples. Tienen relación tanto con las condiciones de enseñanza y aprendizaje de nuestra región como con los métodos de enseñanza que se utilizan en nuestras aulas, que normalmente está pues dedicado al conocimiento inerte, pero en parte también es que el tipo de problemas que se propone en PISA no se parece demasiado a la clase de situaciones o ejercicios que se plantean en las clases de las escuelas. Lo que nos muestra los resultados de PISA y otras evaluaciones que nos dan una idea de la calidad educativa es que no estamos preparando lo suficientemente bien a nuestros alumnos para responder a problemas complejos y contextualizados que requieren pensamiento crítico, creatividad y conocimiento profundo. En una entrevista reciente, Andreas Schleicher, que es el creador de la prueba PISA y responsable del área de educación de la OCDE, llevaba este punto aún más lejos. Reflexionaba sobre las consecuencias que tiene una enseñanza que no forma ciertas competencias clave en los jóvenes, como las que busca medir PISA, en un contexto en el que muchos trabajos que conocemos hoy van a ser automatizados en los próximos años a medida que avance la robotización y la inteligencia artificial. A la pregunta de por qué no tenemos buenos resultados en ciertas regiones del mundo como América Latina, Schleicher respondía: porque los estudiantes aprendieron cómo repetir los conocimientos fácticos, pero cuando deben extrapolar y aplicar estos conocimientos de manera creativa a otras situaciones, ni siquiera saben por dónde empezar. Y aquí nos pone un ejercicio muy bueno que podemos hacer con la prueba PISA. Dice que algo que hace con los docentes de nivel secundaria en su escuela es que analizan preguntas de la prueba PISA que hay en internet. Hay muchas llamadas liberadas, es decir, que se hacen públicas con distintos fines, principalmente para que los docentes tengan ejemplos del tipo y formato de preguntas evaluadas. Te recomiendo buscar algunas de estas poniendo en el buscador ítems liberados PISA, y ahí van a encontrar muchos. Propone resolverlos y luego identifiquen qué capacidades o conocimientos se evalúan en él. ¿Crees que tus estudiantes puedan resolverlo? Y bueno, aquí llegamos a una parte buenísima que se llama clínica de preguntas. ¿Cómo hacemos para crear preguntas para pensar?
Ya vimos varios ejemplos de cómo es una pregunta fáctica y una pregunta más contextualizada, pero ¿cómo lo podemos hacer? Aquí nos da varias recomendaciones. De entrada, ayuda mucho cuando podemos trabajar con colegas que colaboran para revisarlas y ajustarlas, y cuando además las vamos probando con nuestros estudiantes y aprendiendo sobre qué entienden de la consigna que les damos, qué hay que mejorar y sobre qué tipo de preguntas los incentivan más y cuáles no. Y de nuevo, en esta parte del libro vienen un montón de ejercicios. De hecho, el libro está un poco grande justamente porque tiene varias páginas con muchos ejemplos para que tú puedas tomar el que más te guste. Aquí hay ejemplos de preguntas fácticas y después preguntas para pensar. Hay ejemplos de educación física, de lengua y literatura, de ciencias naturales, y normalmente todos estos son ejemplos de preguntas que en este caso dice son de la maestría en educación de la Universidad de San Andrés. Son sus estudiantes, que normalmente son otros maestros, quienes les pasan estas preguntas. Entonces son preguntas que ya han sido aplicadas en otras escuelas. Nuevamente, te recomiendo muchísimo adquirir el libro porque tiene un montón de material para que puedas revisar. Pero bueno, te voy a poner un ejemplo de cómo es una pregunta fáctica y cómo la transforma en una historia. Aquí un ejemplo de una pregunta de ciencias naturales de nivel primaria. Antes, la pregunta era, describe el planeta Marte. ¿Qué tienen en común con el planeta Tierra y en qué se diferencian? Pregunta fáctica. Aburrido. Ahora, ¿cómo queda después de la clínica de preguntas? Te mandan en una misión exploratoria a Marte y descubres que hay varias razones por las cuales los terrícolas podríamos llegar a poblar Marte en un futuro lejano. Nuevamente, en el planeta Tierra, estás al frente de un auditorio interesado en escuchar tus descubrimientos. Convéncelos de las razones por las que vale la pena invertir dinero en continuar la misión. ¿Te das cuenta cómo cambia? Y aquí hay otro ejemplo de ciencias sociales de nivel primaria. A partir de la lectura del texto, La campaña al desierto, respondan. ¿En qué año ocurre? ¿Quién la lleva adelante? ¿Cuáles son los propósitos de esta campaña? ¿Qué desenlace tuvo? Aburrido. Ahora, después de la clínica de preguntas, quedaría algo así. Imaginen que son corresponsales de un diario europeo y tienen que enviar artículos para que publiquen lo que pasa en la Argentina durante el periodo de la construcción del Estado Nacional. En esta oportunidad, les toca informar sobre las campañas contra los pueblos originarios en la Patagonia. Elaboren el texto periodístico considerando los acontecimientos más relevantes, sus objetivos y las consecuencias para los pueblos originarios. Pueden agregar alguna reflexión sobre las campañas militares. Piensen en un título que sea atrayente para el público. Un buen título es un buen anzuelo para atrapar lectores. Ahora termina esta sección con un bonito ejercicio. Elige una o más preguntas fácticas que normalmente utilices en los temas que enseñes y, tomando como ejemplo lo que ya vimos, trata de transformarlas. Y con esto llegamos al capítulo 8 de 10, Metacognición, el superpoder de aprender durante toda la vida. Si viste el video que publiqué en Instagram, una de las cosas que menciono en esta parte es la metacognición. La verdad es que es un término que yo no conocía. Lo había escuchado en diferentes ocasiones, pero como siempre, hay muchísimos maestros, muchísimos profesores, muchísimas personas en internet que hablan en términos bastante nuevos o rebuscados o confusos o científicos, pero nunca explican qué significa, como si todo el mundo supiera ya del tema. Y este es un grave error porque se cierran a que nuevas personas aprendan. Entonces yo ya había escuchado la palabra metacognición de algún maestro de España, pero no tenía ni idea de lo que significaba. Gracias a Melina Furman entendí que la metacognición, en pocas palabras, es aprender a aprender. Y le dedica todo un capítulo y me fascina. De hecho creo que es mi parte favorita, mi capítulo favorito del libro, porque yo personalmente, bueno, no sé si lo sepan, pero yo me salí de 3 universidades. No terminé ninguna carrera, actualmente ya me estoy titulando por experiencia laboral, pero en su momento me salí de 3 universidades y yo aprendí por mi cuenta. Yo fui una persona que sin querer queriendo aprendió a aprender, o sea, me di cuenta de que era autodidacta, pero en realidad simplemente tenía pues mis habilidades de metacognición desarrolladas gracias a mi abuela y a mi familia, que pues, son maestros y me enseñaron a cómo aprender por mi cuenta. Pero yo nunca me di cuenta, nunca me enteré que esta habilidad se llamaba metacognición. Entonces yo creo que por mi historia personal este fue mi capítulo favorito, pero de lo que trata es que desde que el instante en que nacemos aprendemos cosas nuevas a un ritmo vertiginoso. Para que esto ocurra, nuestro cerebro se modifica continuamente mientras estamos vivos. Podríamos decir que somos unas maravillosas e incansables máquinas de aprender. Entonces podríamos pensar que todos sabemos aprender y que no hay mucho que mejorar al respecto. Sin embargo, las investigaciones muestran todo lo contrario.
La realidad es que la mayoría de las personas aprendemos de manera intuitiva sin tanta conciencia de cómo lo hacemos y muchas veces desaprovechamos nuestros esfuerzos y no llegamos a buen puerto. Aprender a aprender es tal vez la mejor llave que podemos ofrecerle a nuestros estudiantes para el resto de su vida, porque no importa a qué se dediquen, van a tener que seguir aprendiendo siempre. En la ciencia del aprendizaje, este superpoder tiene un nombre: metacognición. Se trata de reflexionar sobre nuestro propio proceso de pensamiento con el fin de tomar decisiones para aprender cada vez mejor. Y es que, en pocas palabras, la metacognición está en 3 etapas, es decir, el proceso de aprendizaje son 3 etapas: el antes, el durante y el después del aprendizaje. Y a lo largo de este capítulo nos va detallando cada una de las etapas y qué ejercicios como maestros podemos darles a nuestros alumnos para que aprendan a mejorar cada una de estas etapas y de entrada que aprendan que existen estas 3 etapas. Ahora, el primero que propuso el concepto de metacognición fue el psicólogo John Flavel a finales de los años 70. Es decir, esto no es nuevo. Categorizaron la metacognición en 2 dimensiones fundamentales: el conocimiento metacognitivo o la comprensión de los propios procesos de pensamiento y la regulación de los procesos cognitivos, es decir, la posibilidad de intervenir sobre ellos. En otras palabras, desarrollar la metacognición implica aprender cómo pensamos, conocemos y aprendemos, y también saber regular ese proceso para poder hacerlo mejor. Es decir, necesitamos desarrollar una definición bastante buena de metacognición: es la capacidad de monitoreo mental que nos ayuda a mirarnos para adentro y así autorregular nuestro aprendizaje. Este monitoreo consiste en que podamos conocernos en cuanto aprendices, planificar la adquisición de nuevos conocimientos, entender de qué se trata la tarea en la que nos embarcamos e ir chequeando cómo vamos a lo largo del camino. Implica evaluar si lo que estamos haciendo da resultado y anticipar qué hacer cuando tenemos alguna dificultad. También evaluar cómo nos fue, qué aprendimos y cuáles de las estrategias que utilizamos podrían servirnos en un futuro. Dicho de una manera más sencilla, metacognición es cómo aprender cada vez mejor y de manera más autónoma. Y me fascina. Y aquí viene algo bien importante, que es que para la mayoría de los estudiantes este monitoreo mental no es habitual ni intuitivo. Tienen que aprenderlo y por ende es necesario que alguien se los enseñe, en este caso nosotros como maestros. Por ejemplo, los estudios muestran que la mayor parte de los alumnos rara vez se preguntan sobre sus propias estrategias para aprender algo nuevo, ni evalúan cómo les fue y cuán útiles resultaron las estrategias que usaron, y con frecuencia no pueden explicar las decisiones que tomaron o por qué eligieron cierto camino para resolver una tarea. Hoy sabemos, por ejemplo, que una de las grandes diferencias entre alumnos que tienen mejor y peor desempeño escolar es justamente su grado de autorregulación para el aprendizaje. Los estudios muestran que la capacidad de autorregulación es una gran predictora del éxito académico. Ahora, ¿cómo se nota la metacognición en acción? Algunos ejemplos concretos que propone Flavel son: darse cuenta de que debemos chequear o confirmar un resultado antes de aceptarlo como cierto y seguir adelante, o saber que es importante revisar con cuidado las alternativas de respuestas en una prueba de opción múltiple antes de marcar la que en principio nos parece correcta, o tener el hábito de escribirse notas o recordatorios sobre ideas importantes que se nos ocurren para un trabajo que estamos haciendo, o tener conciencia de la importancia de pedir a alguien su opinión para constatar que el trabajo está bien encaminado, y también algunas habilidades emocionales como saber reconocer los sentimientos que nos surgen cuando aprendemos algo o cuando algo nos cuesta, como entusiasmo, frustración, enojo, ansiedad, satisfacción, así como desarrollar modos de manejarlos. Y aquí Melina Furman nos da un par de ejemplos más. Yo les voy a leer uno que viene de su libro Guía para criar hijos curiosos, que ayuda a ilustrar lo que buscamos que los estudiantes desarrollen. El primero, tarea de matemáticas. Un niño tiene que resolver una tarea de matemáticas que le dieron en la escuela. Para eso, lee con detenimiento la consigna y planifica lo que tiene que hacer, escribiéndolo en un papel como un esquema de pasos a seguir. Se fija en qué cosas ya sabe y cuáles no, piensa cuáles son las partes de la tarea que le van a resultar más difíciles y dónde va a buscar ayuda en lo que necesita. Se acuerda de una tarea parecida que resolvió la semana anterior, busca cómo hizo para resolverla y se da cuenta de qué parte de la estrategia que usó le podría venir bien esta vez. Cuando termina, vuelve sobre sus pasos a la consigna inicial y analiza si la solución que encontró tiene sentido. Esta es una manera brillante en la que un niño utiliza correctamente la metacognición. Aquí te invito a que pienses, ¿tú lo utilizas actualmente? ¿Lo haces conscientemente? Como muestra este ejemplo y los otros que hay en el libro, la metacognición implica planificar y estar en control de nuestro propio proceso de aprendizaje. Tiene que ver con poder autorregularnos y sostener el esfuerzo que implica aprender cualquier cosa.
Ahora, ¿cómo incluimos la metacognición en nuestras clases? En general, los docentes enseñamos los contenidos de nuestras materias, pero pocas veces nos damos cuenta de que para aprender en profundidad esos contenidos, nuestros alumnos tienen que tomar conciencia de qué aprendieron, cómo se conecta con lo que ya sabían, qué les falta aprender y cómo hicieron para lograrlo. Y es que, miren, esta parte es tan importante que hay investigaciones que analizan el impacto de las distintas políticas públicas en la educación y muestra que tal vez la mejor inversión que puedan hacer los sistemas educativos es capacitar a sus docentes en estas estrategias de metacognición para sus alumnos. Así que bueno, ¿cómo hacemos para enseñar la metacognición? De entrada, lo primerísimo es ponerla en la agenda. Ahora, lo segundo es que como docentes podamos modelar la metacognición, es decir, poner en palabras y explicar cómo le hacemos nosotros mismos para reflexionar sobre la forma en la que aprendemos. Por ejemplo, contar cómo encaramos una tarea o aprendizaje nuevo, de qué manera planificamos nuestro curso de acción o la resolución de un problema, qué estrategias nos dan mejores resultados y por qué o cómo evaluamos si logramos lo que buscábamos. Hacer visible qué pensábamos de un tema y por qué o en qué criterios nos basamos o qué cuestiones consideramos para tomar una decisión. De entrada, como docentes, lo que hacemos y decimos siempre es un modelo de inspiración para nuestros alumnos. Y tercero, explicar los conceptos y prácticas metacognitivas a nuestros estudiantes. Por ejemplo, contarles abiertamente a los alumnos el propósito del monitoreo mental y enseñarles las estrategias y técnicas que van a usar. Y ahorita a lo largo del libro nos va a dar un par. Por ejemplo, Melina Furman, cuando termina sus clases, suele utilizar algo llamado tarjetas de salida, en la que los alumnos tienen que identificar qué ideas se llevaron de la clase. Y lo que hace es que antes de utilizarlas les explica que las van a usar y les dice por qué lo van a hacer. Y muestra con ella misma como ejemplo cómo sería su tarjeta de salida, y lo hace en las primeras clases y luego pues lo hacen los alumnos. De esta manera se genera el hábito. Y también el generar estas tarjetas de salida logra que los alumnos estén atentos a sus propios pensamientos para que cuando termine la clase puedan llenarlo. Ahora, como sucede con cualquier otro proceso de aprendizaje, las actividades de metacognición tienen que ser parte de la cultura de la clase, es decir, no alcanza con hacerlas una o pocas veces. Para que los alumnos vayan construyendo el hábito de pensar sobre cómo aprenden y desarrollen la autonomía, tienen que practicar las rutinas de metacognición a menudo. Es necesario hacerlas muchas veces con distintas consignas, en distintos contextos y con distintas asignaturas. Y aquí entramos a la parte del antes, durante y después. Nos explica que pues, el proceso de aprendizaje tiene tres partes. El antes, que requiere planificar lo que queremos hacer o aprender, es decir, armar un mapa, una ruta. El durante, que es mientras estamos en el proceso de aprendizaje, monitorear cómo vamos e ir ajustando las estrategias si hacen falta. Y el después, que es cuando terminamos de aprender, implica regresar sobre nuestros pasos y evaluar cómo nos fue, qué aprendimos y qué nos quedó pendiente. Y también reflexionar sobre qué estrategias pues, nos dieron mejor resultado y cuáles no. Y esto es buenísimo, porque la verdad es que si te das cuenta, hasta este punto, y especialmente con este capítulo, los ejercicios de metacognición realmente no implica comprar el material, no implica, no lo sé, desarrollar, o sea, todo esto es bastante sencillo. Son cosas muy simples de implementar que simplemente necesitas conseguirte este libro, leerlas, analizarlas contigo mismo y empezar a aplicarlas poco a poco con tus alumnos. Realmente esto hace toda la diferencia. Si le damos a nuestros alumnos la habilidad de aprender durante toda la vida, lo logramos, hemos cumplido con nuestro objetivo como maestros. Y con esto llegamos al siguiente capítulo, capítulo 9, que se llama La evaluación. Y de hecho, estos últimos dos capítulos, que es la evaluación, es decir, los exámenes, también está conectado con el 10º y último capítulo, que se llama El secreto de un buen feedback. Y un feedback es dar retroalimentación. Entonces, lo voy a ir uniendo a ambos porque tienen bastante relación. Así empezamos el capítulo 9 llamado La evaluación como fuerza poderosa para innovar. Y por cierto, hablando de metacognición, no sé si estén viendo esto, si lo están viendo en YouTube lo van a poder ver. Si no, de todos modos voy a subir una foto a mis historias o igual lo van a poder ver en el grupo de WhatsApp, que si no están en el grupo de WhatsApp de profes, únanse. Les voy a dejar igual el link, es gratis y ahí hay varios maestros y varios estudiantes y varias personas de la comunidad en donde compartimos más información. Pues no solamente es lo que mando a Instagram, sino ahí ya comparto otras cosas. Bueno, voy a mandar esta foto por ahí, o si lo estás viendo aquí en YouTube, es un mapa mental. Hablando de metacognición, antes de incluso llegar a este libro, yo ya elaboraba estos mapas mentales que me ayudan a resumir el libro completo y pues me es más fácil podérselos contar de esta manera. Bueno, hablemos de los exámenes y comienza con una bonita analogía. Imagina que somos unos contratistas, de esos que construyen. Llegamos y le decimos a los albañiles:
Tenemos 2 semanas para construir los cimientos. Haz lo que puedas. 2 semanas después, llegamos otra vez, miramos alrededor y decimos, bien, el cemento todavía está húmedo, esta parte no está de todo perfecto, te voy a dar un 80. Genial, pasamos, vamos a construir ahora la primera planta. Ese edificio o esa casa se caería, pero es exactamente lo que sucede con los exámenes. A veces con un 80 o un 70 es más que suficiente para probar y continuar. Y es que en algunas áreas del conocimiento como matemáticas o los idiomas, comprender bien algo es indispensable para poder aprender el tema siguiente. Por ejemplo, para poder multiplicar necesitas saber sumar y para poder armar oraciones en tiempo pasado necesitas saber utilizar el tiempo presente. Y es que independientemente de la materia que enseñes, seguramente más de una vez has sentido que algún alumno viene con una mala base sobre temas que estudiaron años atrás. Y es aquí donde entran las evaluaciones. Si queremos ayudar a nuestros alumnos a aprender, es importante que una evaluación oriente a los estudiantes a ver no solamente dónde están respecto a la meta esperada, sino qué áreas les hace falta aprender. La evaluación, como nos los presenta Melina Furman, utilizado correctamente, es una herramienta que nos dice en qué punto estamos y hacia dónde queremos ir. Utilizada correctamente, como nos dice Melina Furman, la evaluación es un termómetro que nos dice qué tan bien o qué tan mal estamos y qué áreas podemos corregir. Y algo importante, que es lo diferente que me gustó de este libro, es que la evaluación también tiene que darles la oportunidad de que repasen lo que no entendieron, consulten, revisen y vuelvan a entregar sus trabajos hasta estar realmente listos para pasar al tema siguiente. Es decir, tus alumnos presentan un examen, sacan 70, tú necesitas devolverles ese examen, además de con la calificación numérica, con comentarios sobre qué áreas pueden mejorar. Estos alumnos deberían regresar sobre ese examen, repasar lo que no entendieron, consultar, revisar y volverte a entregar ese examen o esa evaluación hasta que vuelvan a obtener una calificación de 90 o de 100, idealmente de 100, y es ahí cuando ya van a estar listos para pasar al siguiente tema. Y es que mira, ¿cómo podemos hacer algo así? Suena bastante, no sé, utópico pensar que podemos hacer esto de regresar el examen y que el alumno lo trabaje cuando tenemos muchos alumnos y además el tiempo no alcanza para cada uno de los temas. Pero mira, hay que entender que pues, una buena evaluación es la mejor aliada para generar un verdadero aprendizaje profundo y además una buena evaluación genera motivación intrínseca. Y aquí en el libro Melina Furman nos presenta varias maneras realistas de poder realizarlo. De entrada, es una realidad que muchos alumnos aprenden a hacer lo que cada docente espera que hagan para poder aprobar. Incluso yo recuerdo que si me llevaba bien con algunos maestros, que si platicaba, que si me llevaba adelante y era buena onda, era más probable que pasara. El problema realmente, además de esto, es que cuando para aprobar un examen, pues simplemente necesitas reproducir información o resolver problemas de manera mecánica sin entender de todo, ese examen no funciona o esa evaluación no funciona de verdad. Si seguimos por este camino, le estamos haciendo saber a los alumnos que aprender y aprobar son cosas distintas y les distorsionamos el sentido mismo de aprender algo y se rompe este vínculo amoroso con el conocimiento. Y aquí nos presenta una analogía. Un buen piloto de avión determina hacia dónde quiere ir, configura la trayectoria y enciende los motores. Luego, a lo largo del camino va tomando mediciones de cómo va, si el rumbo es correcto, surgió algún imprevisto, necesita modificar la ruta y usa esas mediciones para ir ajustando la marcha en caso de que sea necesario. En este caso, la evaluación plantea algo parecido. Son esas mediciones que nos dicen si necesitamos ajustar la brújula o no. Es por eso que cuando diseñamos nuestra secuencia de trabajo, tenemos claro hacia dónde queremos que nuestros alumnos lleguen y en el camino vamos realizando estas evaluaciones y nos dicen si necesitamos ir ajustando la ruta o si vamos bien. Algunas de estas evaluaciones pueden ser cosas más informales como diálogos que podríamos tener en clase y algunos pueden ser más formales como trabajos prácticos, actividades o pruebas escritas y orales. Es decir, el examen no es el único camino, hay diferentes tipos de evaluaciones y de hecho a partir de aquí le empieza a llamar evaluación formativa. Y también al final del capítulo nos va a explicar cómo podemos utilizar estas mismas evaluaciones, estas mismas evidencias para que nosotros como maestros sepamos si necesitamos mejorar. Y aquí nos comienza a hablar de transparentar objetivos y criterios. La clave aquí es la transparencia. En otras palabras, es importante no solo que nosotros docentes sepamos hacia dónde estamos llevando a los alumnos y qué queremos que logren, sino también que lo sepan ellos, porque solo así van a ser dueños del camino y se van a poder comprometer en su proceso. Va a ser importante que a lo largo del camino podamos hacer visible hacia dónde estamos yendo y por qué es importante aprender lo que proponemos. Las investigaciones muestran que los estudiantes de todas las edades tienden a esforzarse más y a lograr mejores resultados
resultados cuando los objetivos y las actividades tienen sentido para ellos. En un enfoque tradicional, cuando le decimos a los alumnos los objetivos de cada una de las materias, suelen tener poco contexto. Por ejemplo, en matemáticas sería algo como resolveremos problemas. En prácticas de lenguaje sería algo como leeremos el capítulo 2 del texto Gabriel García Márquez. O en inglés sería algo como aprenderemos vocabulario sobre animales. Melina Furman llama a estos objetivos burocráticos, porque simplemente están ahí para cumplir una formalidad. La realidad es que no les hablan directamente a los estudiantes ni los ayuda a entender qué van a tener que aprender ni con qué sentido. Una mejor manera de tener estos objetivos sería, por ejemplo, en matemáticas, exploraremos múltiples caminos para obtener el número 1000. En prácticas de lenguaje, plantearemos las características de cada uno de los personajes de la novela de Gabriel García Márquez y pensaremos si pueden aplicarse a cualquier otra novela. Y en inglés, aprenderemos los nombres de los animales para poder conversar sobre algún tema, como un paseo al zoológico utilizando las palabras nuevas. ¿Te das cuenta cómo en esta segunda versión les contamos a los alumnos con mayor precisión qué van a aprender y hacer en concreto y tornamos visible el sentido del aprendizaje, de modo que compartimos con ellos el hacia dónde y el por qué? Otro aspecto fundamental es transparentar los criterios que vamos a utilizar para evaluar. En otras palabras, es necesario develar esos criterios para que los alumnos no estén a ciegas al respecto. De ese modo, paulatinamente podrán también empezar a hacerlos ellos mismos y depender menos de nuestra mirada externa. Por ejemplo, es importante que los alumnos sepan al comienzo qué evaluaciones van a tener. Y aquí decimos el comienzo de la clase o el comienzo del ciclo. Y en lo posible, en qué fechas o momentos del curso lo va a suceder. Y también cuando les encargamos tareas para la casa o trabajos prácticos, necesitamos darles la consigna lo antes posible para que aprendan a organizarse y aprovechar mejor las clases. De hecho, esto es una manera, así es como funciona el trabajo. Te anticipan que algo va a suceder en tal fecha y tú te preparas, organizas tu tiempo porque los estudiantes, además de ir a la escuela, tienen que vivir una vida y de esta manera empiezan a volverse adultos responsables. Por ejemplo, Melina Furman suele entregarle las fechas y los exámenes y los criterios que van a utilizar desde el comienzo del curso. De esta manera saben con claridad cuál es el camino que les propone y cómo van a tener que demostrar lo que aprendieron. Y es que esto a veces parece contraintuitivo para los maestros porque de hecho hay muchos que todavía utilizan esta idea del examen sorpresa porque creen que hace que los alumnos se esfuercen más porque no saben pues cuándo va a venir y pues puede resultar efectivo a corto plazo, pero la realidad es que no logra que se hagan responsables de su propio aprendizaje. Y lo mismo pasa cuando utilizamos el examen como amenaza, porque es cierto que muchas veces la advertencia de la evaluación puede ayudarnos a mantener el control de clase como presten atención que este tema entre en el examen, pero a la larga termina resultando contraproducente si lo que buscamos es que los alumnos se comprometan con el proceso. Ahora, ¿cómo transparentamos los criterios? Pues significa que los estudiantes comprendan qué vamos a mirar cuando los evaluemos, cuando evaluemos sus trabajos o sus pruebas y que también idealmente puedan evaluarse con ellos mismos antes de entregar sus producciones, porque seguramente te has dado cuenta que muchos alumnos entregan sus trabajos sin tener una idea clara de qué significa el hacerlo bien y por eso se sorprenden cuando reciben una calificación baja. Y esto sucede porque más allá de la validación externa que da una calificación, en general nunca le dedicamos tiempo en la clase a explicar o mostrar qué características tiene un trabajo bien hecho. Y algo que ayuda muchísimo es cuando les damos ejemplos de trabajos de años anteriores de otros alumnos que ilustran eso que buscamos que hagan para que los alumnos tengan una referencia que les permita orientarse. Melina Furman nos dice que en su experiencia como maestra, estas muestras de trabajos de diferentes calidades a menudo son más iluminadoras para los estudiantes que todo lo que se les pueda explicar antes de criterios. La moraleja es que cuanto más conocimiento tengan los estudiantes sobre qué queremos que aprendan y qué significa haberlo aprendido, más sencillo para ellos será alcanzarlo. Y al final, ese es el objetivo. No se trata de ponérselas difícil para que se esfuercen y a ver quién pasa, sino en que de verdad aprendan. Y para explicar este tema de los criterios, Melina Furman explica que entre unos maestros tienen un ejercicio que se llama dibujamos un árbol. Esta actividad se puede realizar con otros maestros, de hecho te invita a que lo hagas. Los participantes se organizan en equipos y reciben la tarea de dibujar un árbol. Todos los árboles se cuelgan en la pared y aquí en el libro hay una foto de los papelitos pegados en la pared de diferentes árboles. Luego los equipos tienen que evaluar los dibujos de los árboles que hicieron todos los demás grupos y ponerles un puntaje. Pero para hacerlo, a cada equipo se le da en secreto un criterio que no debe compartir con el resto de los grupos. Al equipo 1, el criterio es creatividad. Al equipo 2, el criterio es realismo. Al equipo 3, el criterio es prolijidad. Al equipo 4, el criterio es belleza. Y al equipo 5 es sin criterio.
pueden utilizar el que consideren relevante. Y una vez que todos evaluaron los trabajos de sus colegas, se realiza una apuesta en común de los puntajes asignados. En esta apuesta en común siempre se genera sorpresa porque los puntajes a los mismos trabajos suelen ser bien distintos según el criterio que se utilizó, y estas discrepancias disparan una reflexión muy interesante sobre lo que suele suceder cuando evaluamos a nuestros estudiantes. Aparece la necesidad de explicitar y compartir los criterios con nuestros alumnos para que se puedan orientar mejor en lo que hacen, y también que esos criterios sean relevantes de acuerdo a lo que queremos evaluar. En el caso anterior, podríamos querer evaluar el realismo del dibujo y la prolijidad podría no ser un criterio relevante, o en cambio evaluar la creatividad del grupo, de manera que el realismo podría no ser un criterio importante. Y con esto llegamos al último capítulo, el número 10, que se llama El secreto del buen feedback. Muy bien, de entrada, comenzamos definiendo qué es un buen feedback. Implica que se nos brinde información sobre qué hacemos bien o funciona de manera adecuada, y que nos digan específicamente qué tenemos que ajustar o cómo para seguir andando. También que nos den la oportunidad de arreglar eso que no funcionaba y volver a revisarlo. Pero, ojo aquí, no todo feedback es efectivo. La verdad es que hay feedback o retroalimentación que no sirve para nada, porque simplemente hacemos que se cierre la escucha de nuestros alumnos o logramos que tiren la toalla. Ahora, ¿recuerdas que hablamos de la evaluación formativa, en donde explicamos que un buen examen o una evaluación bien aplicada es cuando el alumno tiene la oportunidad de regresar el examen y que se le hagan comentarios? Bueno, aquí en esta parte de los comentarios es cuando entra el feedback, y en este capítulo desglosa bien cómo realizar esta retroalimentación o estos comentarios de la manera adecuada. Y nos dice que normalmente los maestros lo que suelen hacer es poner una calificación numérica, pero aquí nos explica que una investigación realizada por Ruth Butler trabajó con estudiantes israelíes divididos al azar en 3 grupos. Luego de realizar una evaluación, el primer grupo recibió una calificación numérica, es decir, 6, 7, 8, 9. El segundo grupo recibió solo comentarios de qué es lo que tenía que mejorar, y el tercero recibió las dos cosas, calificación y comentarios. Luego de un tiempo, los alumnos volvieron a realizar una evaluación sobre el mismo tema. El resultado de este estudio no es para nada intuitivo. Podríamos suponer que quienes mejoraron más la segunda vez fueron los que recibieron una calificación junto con comentarios, pero sucedió otra cosa. Los únicos que mejoraron en un significativo 30% respecto a la nota inicial fueron los que recibieron solo comentarios, porque conocer su nota, es decir, el número, hizo que los alumnos del grupo que recibió notas y comentarios perdieran el interés por las sugerencias recibidas, como a veces sentimos que le sucede a nuestros alumnos. La nota tuvo tanto peso que el resto terminaba importando poco, y en ese sentido la evaluación pasó a tener una función calificadora y no formativa. Entonces, ¿qué hacemos? No es sencillo dejar de poner nota a los alumnos, aunque vale la pena hacer la prueba de vez en cuando, siempre comunicándolo de antemano, pero algo que podemos hacer para que nuestros comentarios en las evaluaciones no caigan en saco roto y sean leídos y aprovechados es que los estudiantes hagan algo con esos comentarios. Por ejemplo, podemos pedirles que elijan alguno sobre aspectos para mejorar y entreguen una nueva versión del trabajo de esa tarea en concreto, o que respondan por escrito a 2 de los comentarios recibidos, o alguna variante que implique que actúen sobre esa devolución dada, y luego podemos considerar esa mejora en la nota final. Y aquí, al momento de dar feedback, propone que nos veamos no como jurados que dan un veredicto, sino como entrenadores deportivos que ofrecen retroalimentación específica, porque normalmente lo que hacemos es: te sacaste un 8 y pasamos a otra cosa. Y la verdad es que suele ser así a veces por los tiempos que juegan en nuestra contra. Sin embargo, si queremos que nuestros alumnos aprendan en profundidad, que se genere este conocimiento profundo, nos necesitamos comprometer. Y aquí a continuación nos da 5 claves para dar un buen feedback. El número 1 es dar feedback con foco en la tarea, no en la cualidad de la persona. Porque de entrada, cuando recibimos feedback sobre algo que no hicimos bien, estamos en una situación vulnerable. Es por eso que tiene que darse en un ambiente de cuidado, que con gestos, acciones y palabras le muestre al otro que nuestro objetivo principal no es criticar, sino ayudar, que estamos de su lado y que valoramos lo que es y puede hacer, aunque le estamos dando sugerencias para mejorar. Una de las claves es que el feedback se centre en la tarea realizada y no en la persona. En otras palabras, lo importante es que en nuestra devolución nos refiramos al trabajo que tenemos enfrente y no a las cualidades personales de quien lo hizo. Por ejemplo, en lugar de decir "no se te entiende", podemos explicarle: fíjate que en el primer párrafo del texto resulta confuso porque hay frases incompletas. Te sugiero leerlo en voz alta y modificar o terminar las frases para que veas que no resultan tan claras. Por ejemplo, la segunda oración del párrafo. O en lugar de decirle "te falta esfuerzo", podríamos decirle: en el trabajo no aparecen todas las partes de la consigna respondidas. Te sugiero releerla y completar las secciones que faltan.
Por ejemplo, la bibliografía. De este modo no estamos juzgando al estudiante, sino una producción específica de ese estudiante. Además, de esta manera, logramos que haya un objetivo concreto de mejora sobre el cual el estudiante puede ponerse a trabajar. Consejo número 2, devoluciones concretas y específicas. Ya en el ejemplo anterior se empieza a vislumbrar un poco de estas características, pero la precisión en los comentarios es importante porque no es lo mismo decir el cuento está incompleto a decir falta que agregues aspectos importantes de la historia como en qué época sucedió y describas con más detalle al personaje principal. De la misma manera no es lo mismo decir la fuerza no puede ser nula en P como un simple comentario. Es mejor describir y ser específico diciendo la fuerza no puede ser nula en P porque allí se combinan fuerzas que no van en direcciones opuestas. Te sugiero volver a representar los vectores de las fuerzas para encontrar la resultante antes de calcular su valor y ver si coinciden el vector y el número que encontraste. Ahora, es obvio que dar un buen feedback lleva más tiempo y trabajo que simplemente dar uno genérico, pero como dijimos, si queremos que nuestros alumnos aprendan de verdad, vale la pena y al final siempre es tiempo bien invertido. Clave número 3, balance entre valoraciones y sugerencias. Algo que pocas veces hacemos cuando ofrecemos feedback es valorar los logros del estudiante, es decir, decirle con claridad qué hizo bien, ya sea por falta de tiempo o porque simplemente pensamos que no hace falta identificar qué hizo bien porque pues eso ya está. Sin embargo, las investigaciones muestran que hacer visible los logros es un aspecto clave del feedback efectivo y lo es por dos razones. En primer lugar, porque quien recibe el feedback necesita sentir que algunas cosas las hizo bien para tener desde dónde plantarse para trabajar con lo que le cuesta más. Como ya mencionamos, aprender, especialmente lo que nos resulta difícil, requiere una plataforma de lo que Albert Bandura denomina autoeficacia o la percepción de que tenemos la capacidad de hacerlo. Y la segunda razón es que no siempre es evidente para los estudiantes que han hecho bien, aunque para nosotros sí lo sea. Es esencial que los elogios sean específicos y no genéricos. Por ejemplo, decirle a tu estudiante, tu trabajo es excelente, puede resultar motivador por un rato, pero la verdad es que no ayuda a entender por qué su trabajo fue bueno. Mejor decirles, el inicio de tu cuento es excelente, presentas a los personajes de un modo vívido y detallado y planteas el problema que van a resolver a lo largo de la historia. Da ganas de seguir leyéndolo, felicitaciones. O en vez de simplemente decirle, muy buen trabajo, mejor ponerle, resolviste el problema de modo excelente. Explicaste claramente todos los pasos de manera ordenada y fundamentaste cada paso de tu razonamiento. Te felicito. Y llegamos al punto número 4, poner andamios, haciendo preguntas y ofreciendo pistas y modelos. Las preguntas ayudan a que los estudiantes hagan visible el proceso con el cual llegaron a un determinado producto o resultado. Algunas preguntas pueden ser el cómo lo pensaste o qué estrategia usaste para resolverlo o cómo te diste cuenta de que este es el resultado. Pueden ser útiles para que los alumnos revisen y pongan en palabras lo que hicieron. En el ejemplo de física que mencionamos hace un ratito, una pista podría ser dibuja los vectores de las fuerzas y fíjate cómo es la fuerza resultante antes de calcular su valor numérico para tener una idea preliminar de lo que está resultando. Por ejemplo, en el trabajo de física que vimos hace un ratito, una manera de ayudar a los estudiantes con preguntas sería, por ejemplo, en tu trabajo veo que la resolución del problema llega hasta la mitad. Coméntame cómo pensabas seguirla y después te muestro cómo la resuelvo yo y te cuento por qué la resolví de este modo. Al final intenta complementarla tú y me la muestras de nuevo, ¿va? Y clave número 5, elegir las batallas y dar segundas oportunidades. Como venimos diciendo, para que un feedback sea efectivo, tiene que ayudar a mejorar a quien lo recibe. Para eso, quien lo recibe tiene que tener una nueva oportunidad de intentarlo. A menudo esto resulta difícil por, pues, obviamente el tema de los tiempos que nunca alcanza, pero si estamos convencidos de que lo que importa es que los alumnos entiendan los temas en serio y desarrollen sus capacidades, tenemos que incluir esas oportunidades de volver a entregar el trabajo, incluirlas desde las planificaciones. Y es habitual que en un trabajo hayan muchas cosas para mejorar, pero pues no todas son igual de relevantes. Tratar de mejorar todo a la vez, además, es abrumador y poco realista para cualquier persona. Por eso tenemos que elegir las batallas más importantes. Al pedirle a un estudiante que vuelva a entregar su trabajo, es importante, es clave que podamos priorizar los aspectos más relevantes para mejorar. Recuerda, menos es más. Y le demos indicaciones precisas de qué mejorar y cómo hacerlo. Y también será importante que de antemano comuniquemos qué valoración le vamos a dar a esta nueva entrega. ¿Va a quedar el puntaje de la segunda entrega como calificación final? ¿Se va a promediar con la primera? Es importante dejarlo claro desde el inicio. Por ejemplo, suele dar buenos resultados ofrecer a los estudiantes la posibilidad de que entreguen lo que dejaron incompleto o de corregir las respuestas incorrectas sobre su evaluación original, reescribiendo lo que haga falta y marcando los agregados con un color diferente, de manera de reflejar su proceso y ayudarnos a nosotros a ver qué modificaciones hicieron de la primera versión. Es interesante hacer el ejercicio de poner calificación recién al final de esta reescritura, cuando los alumnos hayan podido mejorar su prueba inicial, porque esto ayuda a que los estudiantes comiencen a incorporar la evaluación como una instancia más de trabajo y no como un evento final de recorrido, y contribuye a que puedan ver el error como parte natural de cualquier proceso de aprendizaje.
Y con esto, mis estimados profes, llegamos al final del resumen, Enseñar Distinto. Recuerda que voy a regalar un ejemplar de este libro. Lo único que tienes que hacer es ir a mi Instagram y leer la descripción del video. Ahí doy las indicaciones de cómo participar para poder ganarte uno de esos ejemplares. Va a ser un sorteo. También recuerda que tenemos un grupo de WhatsApp para profes. Si te gustó este episodio y quieres participar más con otras personas que como tú están encontrando maneras de enseñar distinto, te voy a dejar el link en la descripción de este episodio o en la descripción de YouTube. Si te gustó este episodio, compártelo, y también en Spotify puedes calificarlo o puedes nada más darnos seguir o suscribirte en YouTube para que te aparezcan los nuevos episodios. Nos ayudas muchísimo a crecer la comunidad y a que este contenido llegue a más personas. Espero que te haya gustado este libro. Escríbeme en WhatsApp qué te pareció o escríbemelo por Instagram. Estoy como @EdgarSumare. Muchísimas gracias, profes, y nos vemos en el próximo episodio.